never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Podcast El Motín de la Trocha, capítulo 13. Hola, ¿qué tal, Don Blas? ¿Qué tal van esa resaca posnavideña? Buenos días, buenas tardes. Bueno, ves, mira, tengo resaca que no sé ni qué hora vivo. Bueno, pero muy bien, feliz año. En tu caso es normal. Feliz año, tío, feliz año. Digo que en tu caso es normal porque ha sido muy dura, ¿no? La Navidad. Nada, que va, si no he salido de casa. Bueno, ha sido dura en lo que respecta a comer. A comer dulces y a comer de todo. Pero yo, la verdad es que el tema alcohólico hace tiempo que lo... Bueno, nunca le di mucho y ahora menos. Pues yo este año menos y he de decir que tengo a mi hermano súper enfadado, mi hermano Sergio, porque este año me he cogido una gripe tremenda, pero tremenda, que he estado como 15 días casi sin poder salir. Bueno, tú lo sabes bien, que no he salido mucho por Zamora. ¿Y por qué está enfadado mi hermano? Porque se ha liado a comprar vino, porque él tiene como una imagen idílica de que en Navidad pues todos con el vinito y tal y cual, claro. Y no he tomado ni un trago de vino, macho, imposible, porque estaba siempre pues no era con paracetamol, era con bisolbón o cosas parecidas, tío, o sea, así que... Bueno, pero el vino no se estropea, muy poquito. Lo dejáis ahí en la bodega y cuando no se lo espere, bodega familiar. Tacatá. En las catacumbas. La bodega familiar, si lo dejamos, es en las catacumbas, efectivamente. Bueno, otro tema para hablar otro día, las catacumbas, que fui a verlas en Roma y me esperaba otra cosa, creía que eran otra cosa, pero ese para el día que hablemos de Roma, ¿vale? Que tiene mucho punto el tema de las catacumbas. En Zamora no hay catacumbas, ¿no? Pues yo creo que no, pero bueno, podría haber, ¿no? Porque Zamora durante el Imperio Romano, ¿cómo se llamaba? Porque Semurete era cuando éramos árabes, ¿no? Pero en la época romana existía como tal. Sí, pero yo creo que no está claro. De hecho, no está claro si en Zamora había un asentamiento romano. Cerca había una villa importante y pasaba. Sí. Hay un mapa de vías romanas muy famoso, creo que es de la época de Augusto, no, será de más tarde, no me acuerdo, pero hay un mapa de vías romanas y una pasaba justo por Zamora, por la Ópida, que se llama, que es la peña donde está el castillo. Entonces se sospecha que sí que había un asentamiento ahí, pero no han encontrado ningún vestigio. Cuando los vestigios romanos grandes de Zamora están en Villalazán. Si no me equivoco. No tengo ni idea. Por cierto, ¿sabes tú que, por ejemplo, que la gran villa que estaba cerca de Zamora de la época que se existía era León? De hecho, la palabra León, ¿no? Sí. Viene de legio, de legión, no viene del animal, aunque luego el animal se ha usado en las banderas y en todo lo que tiene que ver con el reino leonés y con el Castilla y León, ¿no? Pues y tal. Y pasa lo mismo con Lyon, la ciudad francesa. Tanto el Lyon francés como el León español viene de legión, no viene del león del animal, curiosamente. La historia de Zamora, la verdad que es un poco triste el tema, porque la primera crónica que hay hay que leer entre líneas, es por omisión, porque vino Aníbal a conquistar Salamanca, que era salmántica, ¿sí? De aquella, y hay una leyenda de hecho de Salamanca, que salieron las mujeres y llevaron las armas debajo de las faldas, y luego hay como una especie de leyenda ahí. Entonces pasó por Zamora y no escribieron nada, de lo que se deduce que no había nada, ¿sabes? Pero bueno. Nada, o les dimos un pavor que salieron corriendo. Por cierto, lo que sí que es verdad que no tanto en el Imperio Romano, a lo mejor Zamora como tal no existía, pero sí que es verdad que había un héroe de la zona, creo que la zona era esa zona de Lusitania, ¿no? Y era Viriato. Viriato es un héroe que en Zamora para nosotros es uno de los grandes personajes, ¿no? Y que se lo puso muy complicado al Imperio Romano. O sea, que ojo que, no sé si Zamora, pero al menos alrededor había un pastor muy valiente. A ver, se supone que había un poblado vaceo, lo que te digo, lo que llaman la Ópida de Zamora, que es como una ópida, es una peña que es fácil de defender y donde puedes poner un poblado y tal, y era donde los vaceos solían poner sus poblados. Sí. Entonces se han encontrado algún vestigio que da a entender que es probable que ahí hubiera una ópida y que luego edificaran ahí los romanos una protociudad, digamos, porque pasaba por ahí una calzada muy importante y tal, pero vestigios, o sea, no se han encontrado pues un enterramiento o una muralla o un tal, ¿sabes? O sea, se sospecha. Y Viriato también está un poco como en el aire, yo creo, ¿no? El pastor lusitano no se sabe muy bien. Sí, porque es más de la zona, ¿no? La zona de Lusitania.
Claro, no era tanto de Zamora en sentido estricto, ¿no? O sea, pero bueno, Pero Zamora Zamora, es nuestro. La Zamora romántica, ¿no?, del siglo XIX recuperó la leyenda de Viriato y tal. Yo creo que es un poco que va por ahí. No estoy seguro tampoco, pero creo que va por ahí el tema. Que era un poco ¿Sabes qué? en oposición a la opresión romana, el héroe Viriato, ¿no? El débil, el David contra Goliat, iba por ahí el tema, ¿no? En Zamora somos muy dados a... Y es que no se enfaden ni conmigo ni los zamoranos, ni los asturianos, ni los manchegos, por lo que voy a decir, ¿no? Pero en Zamora yo creo que somos muy dados a apropiarnos personajes, ¿no? Yo me acuerdo de unos amigos míos que teníamos en el instituto, que cuando iban a Asturias gritaban aquello de Don Pelayo era zamorano, ¿vale? Don Pelayo era zamorano. Sí, Don Pelayo era zamorano, no sé qué hay de verdad o si está cogido con pinzas o tal, pero al menos lo cantaban. Bueno, y luego también en la zona de Sanabria, eso te iba a decir. también claro, pues decía lo de los manchegos, en la zona de Sanabria se dice que Cervantes, que Miguel de Cervantes era zamorano. De hecho, es Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Y por lo visto hay muchos pueblo, Saavedras, ¿no?, en un pueblo vale. de ahí de allí de Sanabria, y de hecho yo estuve hablando con un sanabrés que me decía, vamos, que tú vas a ese pueblo y que hay un montón de Saavedras y incluso se me ocurras de Cervantes Saavedras en ese pueblo, por lo cual parece que mal nos ha tocado. Bueno, ya he tocado ese tema pro zamorano, como somos tú y yo zamoranos, pues hay que tocar nuestra patria chica, pero por otra parte hoy venimos a hablar de un tema complejo, Blas, bueno, de dos temas complejos, ¿no? Que es, por una parte, el arte, ¿no? El arte, la estética, la belleza, ¿no? Todo esto, y por otra parte, y a ver cómo lo engarzamos con la Navidad, ¿no? Ahí es nada. Sí, se nos ha pasado un poco, porque esto iba a ser el especial navideño, pero bueno. Sí. No, y es que ha sido complicado, porque es verdad que luego no es tan fácil, ¿no?, ponernos de acuerdo, porque entre que tú viajas mucho y yo me tiendo a enfermar, ¿no? Ya, ha sido te has muy pillado posible, la gripe del año. Sí. Me da miedo hasta La gripe del nombrarla, año, que yo este año no me la he pillado, pero ha sido... Mira, este año no me vacuné, que me suelo vacunar, y no me la he pillado. No sé... Pues yo he aprendido en estas navidades que hay que vacunarse, porque las dos personas que en mi casa están vacunadas son los únicos que no se la han contagiado. Y una de ellas es mi madre, que es una persona que tiene ya una cierta edad. Así que... yo te digo una cosa, yo sigo creo que hay que manteniendo las costumbres que cogimos en la pandemia. Yo sí que intento mantenerlas, de no pulsar el botón del ascensor con el dedo, sino con el muñón, digamos, no con el nudillo. Sí. Me lavo las manos muy frecuentemente, sobre todo cuando he tocado algo tal. La mascarilla en cuanto veo que alguien está tosiendo o si estoy yo malo, ¿sabes? Yo, por ejemplo, la mascarilla me la puse, tío. Salí únicamente 2 veces, porque una vez que tuve que ir al banco y tal, y me la puse. Esto es como los judíos en la peste. ¿Se la ponían la mascarilla? No, pero en las pestes medievales los judíos no se contagiaban porque era gente más higiénica, y luego decían que eran ellos los causantes porque eran los únicos que no se contagiaban. Claro, de hecho, por ejemplo, no sé muy bien cuál es el mandamiento y tal, pero los judíos tenían un mandamiento o algo relacionado con el tema de comer y de lavarse las manos antes de comer. Claro, que realmente esto nos puede parecer una cosa bastante normal, pero no lo era. Entonces, a lo mejor era por eso. De hecho, el primer médico que dijo, y perdón por seguirme yendo del tema, pero bueno, el primer médico que dijo lo de lavarse las manos como medio para evitar la fiebre perpeural en los partos para las matronas, creo que acabó en un psiquiátrico, porque decían que... Acabó en un psiquiátrico, se llamaba Edelweiss, algo así, me suena, ¿no? El nombre era tal, y la verdad que lo pasó muy mal. Esa historia es otra historia súper interesante, y yo creo que otro día podemos tocarla. Yo hay un tema que quiero tocar, y esto también nos estamos yendo otra vez, aquí sí que linda un poco con el tema que vamos a tocar hoy, que es el tema de la ciencia y de la filosofía de la ciencia. Creo que es un tema interesante y que un día podemos tocar, que a mí son los temas que más me han impactado en los últimos años. Sí. El tema de... Porque es verdad que la ciencia, todos partimos de que tenemos muy claro lo que es ciencia, pero luego cuando empezamos a mirarla con detenimiento nos damos cuenta que no es tan fácil ese concepto. De hecho, cuando tú estudias... Cuando estudias filosofía de la ciencia, el primer punto inmediato es el problema de la demarcación, que se llama, que es demarcar lo que es ciencia y lo que no, que ya es un problema que te puedes tirar una vida con eso. Un tema que es complicadísimo y que creo que es un tema que en última instancia pues no está resuelto. Pero bueno, entonces, hoy vamos a tocar lo que dices tú, el tema de la Navidad. Lo bueno de los podcasts que dices tú, vamos un poco retrasados, pero como esto es un podcast, se puede escuchar en cualquier momento del año y no pasa nada. No lo puedes escuchar en las Navidades de 2026, si sigue aquí el mundo. Hombre, por favor, que a lo mejor sigue vigente este programa, quién sabe, incluso más vigente quizás que ahora, ¿eh?
Esperemos que tenga cierta vigencia, ¿no? Entonces, tú propusiste un tema que me pareció muy interesante, que es el tema del arte, ¿no? Y más me propusiste, como siempre, otro libro, me diste deberes, ¿no? Que es el libro de... ¿cómo se llama? Música de mierda, de Música Wilson. de mierda se llama. A mí me parece una mierda. genialidad ese libro. A mí he de decir que no me ha gustado tanto como a ti. Que no me ha gustado tanto como a ti. Es un libro para todos nuestros lectores que lo que intenta básicamente es repasar a través, ¿no? Tiene la excusa de Celine Dion, de por qué Celine Dion triunfa tanto en las clases populares y no triunfa tanto en las clases elitistas, ¿no? En los críticos de música y tal, porque hay esa ambivalencia. Y pues él intenta, por una parte, él parte y reconoce que tiene prejuicios ante Celine Dion, pero lo que es el fenómeno Celine Dion le parece muy interesante y empieza a estudiar si la música es buena o es mala. Entonces, con esta excusa, intenta hacer como un ensayo de lo que es el arte, ¿no? Va un poco de esto el libro. Y intenta discernir si el hecho de que no te guste Celine Dion, cuando objetivamente canta muy bien y ha tenido mucho éxito, es porque eres un snob, porque a lo mejor se ha convertido en elitista o en un hipster de estos de no, yo solo me gustan grupos underground. Si es mainstream, no. Entonces intenta analizar ese tipo de conductas, si tiene algún fundamento o si es un poco, pues eso, simple esnovismo, ¿no? Yo lo que creo, y por lo que tengo yo un poco de prejuicio contra el propio prejuzgador Carl Wilson, ¿no? De que creo que intenta muchas veces intentar abordar un tema desde las perspectivas equivocadas. Claro, ¿Vale? yo luego me he dado cuenta, al intentar leer algo de filosofía sobre el tema estos días, que a lo mejor a una persona como tú, que tiene más contacto con estos temas, te puede parecer un poco simplón, a lo mejor incluso. Pero claro, yo creo que está hecho simplemente para lanzar unas ideas a gente que no se la ha propuesto de esa manera, ¿no? No sé. Dime, no, y también lo que tiene de forma positiva también el libro es que lo que realmente él intenta resolver un problema de una forma genuina, ¿no? O sea, sí, claro. Esto nos encontramos mucho, por ejemplo, que pasa con los físicos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Es decir, muchas veces un físico lo que hace es intentar resolver preguntas que en el fondo son filosóficas, no son físicas, sobre todo en libros de divulgación, ¿no? Y entonces a veces lo que termina haciendo es una mala filosofía, o sea, no llega a ser física, porque la física la dejará para tratados físicos más complejos quizás, que no son accesibles, pero intenta resolver preguntas como ¿qué existe Dios desde la física, ¿no? Esto es muy dado, es muy habitual, ¿no? Entonces, claro, muchas veces te quedas con un poco diciendo, tú eres buen físico, pero eres mal filósofo. Y estás intentando descubrir el Mediterráneo, y el Mediterráneo lleva muchos siglos descubierto, ¿no? Entonces, claro, es un poquito lo que le he visto a Carl Wilson, ¿no? De que termina... Me parece que hay cierta honestidad, ¿no? Muchas veces, de que intenta, dice como máximas, o al menos no las dice directamente, pero sí indirectamente máximas del tipo, lo que se conoce lo amas, ¿no? Por lo cual voy a conocer a Celine Dion, ¿no? Entonces, realmente hace un recorrido tanto de la música, de la historia, del contexto, y es muy interesante. Incluso a mí me ha parecido muy entrañable la propia Celine Dion, desde luego. Sí, yo no conocía su vida y la verdad que le he cogido hasta un poco de cariño. Me parece una historia de cariño, un poco triste, también, ¿no? digo... Una historia durísima desde la infancia, luego de repente la reivindican los nacionalistas quebequeños y por otra parte luego les intentan apropiar los americanos, medio se enfadan en Canadá. Bueno, es un tema interesantísimo, desde luego, ¿eh? Sí. Yo de hecho no sabía nada del tema de Quebec, o no lo había leído tan en profundidad de los separatistas quebequeños y es bastante parecido al tema catalán también, ¿no? O a todos los independentismos, probablemente. Será un aire. Creo que la gente que conoce... Creo que la gente que conoce a fondo el tema cree que siempre dicen no tiene nada que ver. Bueno, así para los que no sabemos tanto, tiene ciertas similitudes, en el sentido, por ejemplo, que se quiere independizar, que buscaron mucho tiempo el tema del referéndum, incluso aquí sí que lo hubo, ¿no? Aquí sí que hubo un referéndum. Por cierto, dos cosas. Estamos en una época profundamente canadiense, o con el tema de Canadá en la palestra. Justo te iba a decir yo, ¿no? eso. Por una parte, Trudeau acaba de dimitir, ¿no? O va a dimitir, o bueno, ya ha dicho que dimite y que va a hacer elecciones. Por otra parte, Donald Trump quiere anexionarse Canadá, ¿no? Groenlandia y Panamá, pero bueno, sí, Canadá es una de las cosas que se quiere anexionar. Y por otra parte, hay una serie estupendísima en Amazon Prime que recomiendo a todo el mundo, que se llama The Sticky. Que tienes que verla, muy buena. ¿Pero es canadiense o no?
Yo creo que es canadiense, lo que no estoy tan seguro si es canadiense, pero vamos, al menos el tema es puramente canadiense. Solo hago así una sinopsis rápida y va de el robo del sirope de arce en Canadá, que fue famoso y que existió realmente. No, ¿Vale? no tengo ni idea de ese tema. Pues te recomiendo la serie, es buenísima. Son 7 capítulos, y más muy cortitos, de media hora cada uno. ¿Se parece un poco? ¿Has visto Fargo? Se da un aire a Fargo. No, la tengo pendiente, pero no la he visto nunca. Pues se da un aire a Fargo, te la recomiendo. Si quieres empezar por luego sigues con Fargo. Vale, muy buena, vale. más que se la recomendé, pero te hagas una idea, son 6 capítulos. Se la recomendé ayer a mi madre, ¿no? Y ayer a las 8 de la tarde y a las, vamos, no sé cuánto tiempo estuvo, pero se la vio entera ayer. ¿Cómo se llama, dices? Pum. De Sticky. De Sticky. Sticky es pegajoso. THE, espacio... Sí, exacto. El sirope de arce, ¿no? Claro, por eso. Y espera, que me he ido. ¿Tiene que ver con Canadá? Sí, ¿no? Me has dicho que le roban el sirope de arce a Canadá. Sí, de hecho, del sirope de arce son los productores de sirope de arce de Canadá. ¿Vale? Entonces, tal. Pues eso únicamente para decir que estamos últimamente con el tema canadiense encima de la mesa, ¿no? Con el tema de Trudeau y con todo el tema de Donald Trump y tal. Y también con una serie que me parece que es estupendísima y que mucha gente ha dicho que es el mejor descubrimiento de estas navidades. O sea, que es una buena serie. Pues hoy empiezo a verla después del podcast. Oye, ¿tú veías South Park? Sí. Es que nunca me gustó, ¿eh? ¿Te acuerdas de Terrance y Phillip? ¿Te suenan? Los que cantaban. Sí, claro. Es que esos eran canadienses. Sí. Porque los canadienses de South Park tienen la cabeza partida, como en 2 trozos. ¿Sabes? ¿Ah, sí? Sí, es como un círculo con 2 partes que cuando hablan hacen mucha coña con los... Yo creo que los americanos y los canadienses, como buenos vecinos, tienen algún tipo de animadversión a veces, ¿eh? Porque mira, por ejemplo, Justin Bieber, que es querido y odiado a partes iguales. Creo que hubo una propuesta formal para deportarlo a Canadá. ¿Te parece? Pues porque es canadiense. No sabía. Sí, no sabía. No, es verdad lo que dices tú. Pero luego de repente es verdad que tienen un amor-odio, ¿no? Porque por otra parte, luego, por ejemplo, también de alguna forma forman medio parte de Estados Unidos en algunas cosas. Por ejemplo, en la NBA, los Toronto Raptors sí, claro. Es un equipo de la NBA que forma porque es canadiense, ¿no? O sea, es decir, que hay un poco una relación, sí, muy estrecha, y creo que en esa vecindad pues terminarán a tortas en gran parte de las veces. Y de hecho a Celine Dion, por lo visto, la vacilaban por ser canadiense, ¿no? También, o sea, un poco. Claro, aquí hay un tema interesante y volviendo al tema, ¿no? de lo estético, ¿no? Que me parece muy interesante que toca este hombre. O sea, creo que, como tú has dicho, a mí este debate de Celine Dion, o Celine Dion, como se diga, para mí era un poco ajeno, y él da un poco la clave en el libro. Creo que realmente este debate, o todo lo relevante relacionado con Celine Dion, ha afectado más a los angloparlantes y francoparlantes, ¿no? Es decir, de alguna forma, como que el conocer el idioma, bien, ¿no? El inglés y el francés, ¿no? Hace que tanto en Francia, en Canadá y en Estados Unidos y en Inglaterra la vean como una hortera, ¿no? Dicho mal y pronto, ¿no? Celine Dion es una hortera, y los que le gusta Celine Dion son unos horteras de clase baja. Y sin embargo, claro, los que no somos ni angloparlantes ni francoparlantes, como que nos quedamos un poco con la música y con el chorro de voz, ¿no? Y tanto españoles, ¿no? Pero también, por ejemplo, pone el ejemplo en el libro de que en China, en la India, claro, de que en Irak incluso es admiradísima, precisamente porque no conocemos tanto el idioma y no nos pueden... Que a lo mejor luego las letras te acercas y no son buenas, no lo sé, ¿eh? No lo sé. Pero como que precisamente la gente que estamos más alejados del contexto cultural de Celine Dion nos gusta más. Esto es un tema y no solo es hortera, sino que está considerado como una muy buena cantante, yo creo, ¿no? Claro, sí. O sea, yo tenía esa... Y de hecho en Europa creo que ha ganado 2 veces Eurovisión, porque creo que 2 veces se presentó por Suiza, si no recuerdo mal. Sí. Bueno, que Eurovisión está en horas bajas también. A mí me parece un poco hortera ya Eurovisión, la verdad. Pero bueno. Sí, pero precisamente yo creo que Eurovisión ha hecho de la hortera un poquito como su bandera, ¿no? Es decir, la gente lo ve como kitsch, ¿no? O sea, es como lo kitsch, ¿no? Y la gente como lo que lo reivindica. Yo me acuerdo una vez que estuve en una despedida de soltero y de un amigo, y estábamos en un hotel que habíamos cogido bebida, comida, tal y cual, y estuvimos viendo Eurovisión por la noche. Digo, ¿por qué no salimos a tomar algo? Tal. No, hay que ver Eurovisión. Y ahí estuvimos, éramos como 15, todos, digo, bueno, no sé. O sea que... Pero te digo una cosa, Eurovisión, de hecho,
nos puede parecer un poco hortera, incluso no. Creo que desde el punto de vista musical pues, uno puede dejar más que desear, ¿no? Pero sin embargo hay auténticos fans. De hecho, hay una expresión que son los eurofanáticos, ¿no? O sea, es decir, gente que adora Eurovisión, o sea, adora ese formato, ¿no? Un formato que, por otra parte, esto daría para otro día para hablar, para mí se lo han cargado por completo. O sea, es decir, antes tenía sentido el tema de la puntuación, ¿no? El famoso United Kingdom, Choice Points, ¿no? Entonces tiene sentido. Pues sin embargo, ahora mismo, por una parte se ponen a votar y luego de repente el voto por el televoto, pum, y cambia por completo las votaciones, ¿no? O sea, que y luego va Chiquilicuatre, ¿no? Con el de esto se baila así, el Breaking Dance. Sí, que es por una parte como la parodia de la parodia, ¿no? O sea, es decir, Eurovisión ya es una parodia, pues nos reímos de la parodia de la parodia. Es todo como un poco... sí, un poco todo que tiene mucho que ver con el tema este del gusto y el kitsch y todo esto, ¿no? Así de repente llevan a Chiquilicuatre y se pone ahí con el tupé a bailar el Robocop, ¿no? Y de hecho no quedó ni mal. Creo que quedó bien, que no quedó quinto, que no quedó mal, ¿no? O sea, quedó mucho mejor que los otros que hemos tenido más serios posteriormente, ¿no? Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que el tío de Chiquilicuatre, en lo suyo, que es el humor, es muy bueno. Entonces, una vez que aceptas que pueda ir un espectáculo de variedades, digamos, o de humor, pues hombre, lo va a hacer muy bien porque el tío es un descojone, ¿sabes? Y de hecho, él es argentino, el actor. ¿Ah, es argentino? No sabía. Sí, pero aquí en España fue un boom y todo el mundo baila, todavía todo el mundo se sabe el baile del Chiquilicuatre. O sea, de hecho, cada vez que lo ponen, la gente empieza con el cruzadito y con todo bailándolo, ¿no? Sí. O sea, por eso, ¿es de buen gusto o de mal gusto que te guste el Chiquilicuatre? ¿Sabes lo que te digo? Claro, y aquí entramos en el debate. Yo creo que el debate que estamos tocando, al fin y al cabo, yo todo lo resumo a lo mismo. A lo mejor es que no he entendido la filosofía, pero a mí toda la filosofía me lleva a Platón, ¿no? Y al fin y al cabo, es decir, ¿hay elementos objetivos en la filosofía? Es decir, como decía Kant, ¿hay elementos universales en la estética, en el gusto? Podemos hablar con cierta objetividad de que hay cosas que merecen la pena y que a todo el mundo le deben de merecer la pena, o el arte está profundamente apegado a la cultura de cada cual en una perspectiva mucho más relativista, ¿no? Y no hay un patrón universal. Esto es curioso porque es que hay un montón de ideas. He estado buscando en Google cuando me aburría estos días. Y es que te pasa lo típico que encuentras ideas muy buenas que son contradictorias, pero por separado me gustan las dos. O sea, no sabría decir. Hombre, sí, claro, que yo sí que creo que es subjetivo totalmente, pero. Claro, yo lo que creo que en estos temas pasa mucho con la filosofía. Yo creo que se puede adorar perfectamente a Platón y a Heidegger, o a Platón y Nietzsche, y dice lo contrario. Es decir, que es que, y también a veces está bien como hype, ¿no? Y como titular. Creemos que es subjetivo objetivo, ¿no? Y yo aquí siempre traigo una frase de Aristóteles, que yo la repito muchísimo, que me parece que es magnífica, y que él dice algo así en su metafísica, algo así, a lo mejor no es exactamente igual, porque lo digo de memoria, ¿no? Pero él decía algo así como que es de hombre instruido no buscar la misma certeza en todas las disciplinas. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, si es verdad que en la física podemos intentar buscar una precisión que vaya a la décima, centésima, yo que sé, al amómetro, a lo que sea, brutal, es verdad, pues porque se lo podemos exigir a la física, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, al arte, a la filosofía del arte, no podemos buscar la misma certeza. ¿Y qué quiere decir esto? Porque muchas veces, cuando decimos que no podemos buscar una enorme precisión a algo, automáticamente parece que invalida esa disciplina, ¿no? Es decir, yo no puedo decir si una película, por ejemplo, si la última película de Tarantino, no puedo decir si es buena en un 9,83%, ¿no? De 10, ¿no? Yo no puedo decir eso, pero sí puedo decir que es buena. O que es mala. ¿No? Entonces, bueno, sí. Es decir, ese es el elemento que creo que cuando hablamos del arte tenemos que ser flexibles. Y claro, pero es buena o mala en nuestra sociedad y en nuestro tiempo. Es que también pasa que luego de repente en no sé cuántos años, lo que era, por ejemplo, Blade Runner, cuando salió fue un desastre y ahora es una película de culto. Entonces, cuando salió no era buena, la crítica fue malísima. ¿Sabes qué te quiero decir? Claro, ahora es objetivamente buena. Pero claro, estos son temas distintos, ¿no? Porque por una parte aquí hablaría, por una parte, lo que es la valoración de un producto, ¿no? O de una obra de arte. Una cosa es que sea valorado, ¿no? Que es decir, que en ese caso a lo mejor no fue valorada y fue valorada posteriormente, o luego es que objetivamente sea buena o mala. Lo que quiero decir con todo esto es que muchas veces tenemos precisamente esa inclinación, ¿no? La inclinación, por una parte, de confundir valoración
de muchos como el elemento definitivo, y no lo es, ¿no? O sea, Claro. eso no dice nada realmente, ¿no? Eso es lo que te iba. Y por otra parte, como que invalidamos la propia capacidad de discernir que una película es buena o mala. O sea, Ya. ¿entiendes lo que quiero decir, ¿no? Sí. Esa ambivalencia, ¿no? Entonces, o digo de una forma científica que esta película es objetivamente buena en un 9,32%, es objetivamente, o bien, como eso no puedo decirlo, porque es verdad que no puedes decirlo, el lado contrario es no puedo decir nada. No, o sea, tengo que suspender mi juicio, porque no Claro. puedo decir nada. Y es otro error. O sea, cualquiera de estos dos extremos implicaría un error, que es lo que decía Aristóteles. Es de persona instruida no exigirle a una determinada disciplina el mismo grado de exactitud. A lo mejor en el tema del arte, sí podemos decir que algo es bueno o es malo, pero no podemos decir con un alto grado de precisión. No sé si me estoy explicando. Sí, el problema yo creo que es que se busca una respuesta intelectual a algo que no pertenece al plano intelectual, ¿no? Esto, mira, el otro día estaba hablando con un amigo. Es puramente intelectual este tema, yo creo, ¿eh? Yo creo que el tema del arte es un poco más emocional, ¿sabes? Un poco que si te toca... Bueno, es lo que decíamos antes, que he leído varias cosas contradictorias y que me gustan. Una de las que he escuchado es que... o sea, de las que he leído es que te tienes... tiene que enganchar con tus emociones, ¿no? Que tienes que verlo con lo que decía el arte sublime, ¿no? Que decía Kant, tienes que verlo y entrar en éxtasis, digamos, ¿no? Y no lo puedo explicar. O sea, yo no puedo explicar por qué veo Blade Runner y me encanta. Y me encantan las luces y me gusta tal. Y objetivamente a lo mejor no te puedo decir, o si te lo digo no va a ser totalmente verdad. No, es que tiene una fotografía hecha, sé lo que te quiero decir. Yo creo que pertenece a otro ámbito. Dos temas distintos. Es decir, yo entiendo lo que quieres decir, pero yo creo que una cosa es que el ser humano tenga muchas dimensiones, ¿no? Y la emocional sea una de ellas. Entonces, cuando una obra de arte es una obra de arte, en sentido estricto, ¿no? Y no todas las obras son obras de arte, ¿no? Sino que hay obras de arte tal, son porque tienen la capacidad de tocar diferentes dimensiones y en grado sumo, ¿no? Es decir, y es posible que tú no sepas ni tan siquiera que te está tocando ni por qué, por eso no sepas definirlo. Aquí hay una frase genial que me gusta de Goethe, el gran escritor alemán, que decía aquello de que el público siempre se confunde en el detalle, pero nunca en el conjunto. Es decir, a lo mejor el espectador, tú o yo en este caso, no sabemos si nos llega, si nos emociona porque toca tal tema o tal otro, porque se lo toca bien o lo toca mal, porque si encima el metraje es fantástico, por si le han acompañado una música que de alguna forma también te mueve emocionalmente. O sea, a lo mejor todo eso tú no eres consciente. Ya, Solo serías si la estudias de una forma muy detenida, ¿no? Pero el conjunto sabes que te emociona, ¿no? Que es lo que dice Goethe. Sabes que esa obra de arte es otra cosa, ¿no? Y te lleva, ¿no? Entonces, yo creo que eso, que por una parte tiene un elemento claramente emocional, estoy de acuerdo contigo, y tiene que tenerlo. Y de hecho, incluso hay autores, como por ejemplo Aristóteles, ¿no? Que le daba grandísima importancia al tema emocional, tanto es así que para él el verdadero arte es el que a través del cual alcanzabas la catarsis, ¿no? De alguna forma te desahogaba, te permitía, o sea, tú ver un asesinato en una obra de teatro y vivirla de una forma profunda te hacía que a lo mejor en la vida real no mataras a nadie. ¿no? O sea, para mí en puridad debería ser algo así, porque al transformarse en un objeto de cambio, en algo pecuniario, digamos, el arte ha perdido un poco ese trasfondo de ponerte en contacto con la parte espiritual, ¿no? Porque ahora de repente leía también una definición que decía si te permiten colgarlo en una galería de arte, es arte. Dice, no, es que le hemos colado tal cosa, no, es que una vez que algo está en una galería de arte, por definición ya es arte y alguien lo va a comprar. ¿Sabes lo que te digo? Entonces se ha convertido un poco en eso y ha perdido el tema de la contemplación y que te transporte a otra dimensión donde tú estás en contacto con el más allá, ¿no? Digamos. Sí. No, porque no es para reírse, es decir que el arte, uno de los elementos que tiene es que nos trasciende, ¿no? Que es lo que estás diciendo tú, que te lleva más allá. ¿No? O sea, claro. Y que de alguna forma nos encontramos con esto mismo, por ejemplo, evidentemente en el ámbito de lo religioso, pero también, por ejemplo, en el ámbito de la ética, ¿no? Es decir, que es verdad que la ética a veces parece que hay determinadas normas que parece que te trascienden, ¿no? Como que de alguna forma incluso estaríamos dispuestos a dar nuestra vida en orden a una orden moral que va más allá que nosotros mismos, ¿no? O sea, es decir, que hay elementos que realmente creo que no es para reírse, porque es verdad que cuando una obra de arte es tal, nos trasciende.
no, Claro, tiene esa capacidad, ¿no? Y de ahí el tema de la Navidad y la simbología navideña, que ha pasado de ser, pues eso, de ser unos símbolos con los que tú te ponías en comunión con una religión o la familia o lo que quieras, a ser, pues eso, un adorno que han fabricado en China de colorines, tal y cual, ¿no? Y ahí está el debate de si la Navidad es algo consumista y sin sentido, o si de verdad todavía tiene un núcleo, ¿no?, como espiritual, digamos. Y si tiene ese elemento kitsch. O sea, yo creo que Claro. que en el tema de la Navidad lo que creo sinceramente es que conviven, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, en mi familia, ¿no? Fíjate que es verdad que no es que sea especialmente religiosa, ¿no? Nos encanta todos los años ver los belenes, ¿no? Irnos, por ejemplo, Sí. vamos a Zamora y vemos el Belén de la catedral, el Belén de algunas iglesias que están por ahí por el casco antiguo y el Belén de la Diputación y tal, ¿no? Ver los belenes, ¿no? Que ahí sí que hay, ¿no? Ese elemento profundamente cristiano, ¿no? Pero luego de repente, otra cosa que me encanta hacer con mi madre, que creo que ya está, vamos cada vez a dejar más de hacerlo, es ver películas navideñas. A mí eso ¿No? me Nos encanta encanta. también. Una buena peli navideña Claro, ahí con frío fuera, nevando. que me flipa, pero claro, ¿qué pasa? ¿No? Es decir, que aquí se ve claramente lo que tú estás diciendo. O sea, antiguamente se les daba, las películas navideñas se les daba cariño, o sea, eran buenas. Tenían buen guión, posiblemente estaban formadas por grandes directores, por buenos actores, ¿no? Por Mm. ejemplo, antes tú y yo hemos hablado de algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la clásica, ¿no? La de Qué bello es vivir, ¿no? Que es una película clásica navideña Sí. que es muy buena. Que es Mm. objetivamente muy buena. Y de alguna forma, pues te lleva, ¿no? Ciertos valores de la familia y de lo importante que eres tú, qué pasaría si tú no estuvieras, ¿no? Esas cosas que son muy interesantes. Sin embargo, ahora mismo, en Netflix, sobre todo, bueno, también en Amazon Prime este año, es que se ha perdido completamente. Es decir, la Navidad, que es lo que decíamos, de alguna forma ha perdido. Por otra parte me parece que es un fenómeno también natural de que pasa en todas las religiones, ¿no? Cuando la religión de alguna forma va perdiendo importancia en la sociedad, se va perdiendo el contenido y va quedando únicamente la forma, ¿no? Ya. Y luego la forma también se termina por desvirtuar, ¿no? Entonces, ya el tema cristiano, por decirlo de alguna forma, se ha perdido. Se ha sustituido el concepto cristiano de familia, como imitación a la Sagrada Familia, el Niño Jesús, el Dios encarnado, todo esto se ha perdido en orden a un supuesto espíritu navideño abstracto que básicamente la película consiste en chico conoce a chica y van al pueblo de Navidad juntos y no sabían que estaban enamorados y terminan enamorados. Es la película estándar actual de lo que es espíritu navideño, ¿no? Hombre, siempre te Ya puedes cambia ir por a completo. viejos clásicos de Disney, ¿no? También. Pero eso es lo que te digo, Bativa, que antes sí que había cariño. Antes había buenas películas. Ya, el cuento de Navidad y cosas así, ¿no? Exacto, o sea, es decir, y tú has dicho antes un porrón de ellas, y que es dilas ahora, un porrón de películas buenas, ¿no? Inspiradas en la Navidad. Sí, hombre, a ver, para empezar solo en casa, que yo este año la he vuelto a ver y a mí me encanta, ¿sabes? Que no Mira, a mí sé también me encanta. si objetivamente se puede decir algo bueno, pero como mínimo te hace reír. A mí yo me parto con esa peli, con todos los golpes que Además, se pegan esas los pobres. películas tienen el tufo ese, ¿no? Solo en casa tal, el tufo ese, son como películas acogedoras. Fíjate que el Sí. guión de Solo en casa no va a ningún lado, ¿no? Pero es como que todo es acogedor, como que los personajes están muy bien pensados, como que todo está muy bien hecho. No sé, o sea, eso ya no lo ves. Ahora son como películas de low cost, básicamente, lo que te encuentras. En mi casa una temporada que mi padre ponía mucho 7 novias para 7 hermanos y yo recuerdo de verla un par de navidades. ¿Sabes cuál es? Esta del oeste. Sí, por supuesto, por supuesto. Que yo me enteré el otro día que no lo sabía, pensaba que no. Es que es curioso porque el western, nosotros que lo hemos visto, pues lo típico, ibas a tu casa y estaba tu padre 24, por lo menos mi abuelo 24/7 y sigue haciéndolo con películas del oeste y te parecen como simplonas, pero luego tienen un trasfondo bestial. Y por ejemplo me acabo de enterar que 7 novias para 7 hermanos se basa en el rapto de las Sabinas, que es uno de los mitos fundacionales No fastidies, no tengo de idea. los romanos. Que fueron al pueblo Sí, sí, al sí, lado y secuestraron a las mujeres y tal, ¿sabes? Sí, Entonces, sí, me acuerdo del... esas pelis muchas veces tienen ahí como un pozo, ¿no? Un pozo de algo más. Algo más. Sí, qué curioso. Pero bueno, pelis navideñas míticas, pues eso, Eduardo Manos Tijeras, y ya te estuve buscando el otro día. Pesadilla antes de Navidad,
es una peli súper navideña. Tim Burton y más mítica, o sea, tiene como una legión de seguidores. Las dos de Tim muy grande. Burton, las que acabas de decir, Eduardo Manos Tijeras, que es así la mitiquísima de Tim Burton. Y el otro día estuve escuchando en Todopoderosos, en este podcast fantástico, que está Rodrigo Cortés, Juan Gómez Jurado, todos estos, ¿no? Y estaban comentando que creo que Pesadilla antes de Navidad está inspirada en Burton, pero no es Burton el director. O si es el director, no es verdaderamente el que la hace. O sea, es decir, no lo sé. a lo mejor pones Pesadilla antes de Navidad y pones director Tim Burton, pero es como una apropiación indebida, digamos, de alguna manera. Es decir, el mundo sí es Tim Burton, el mundo del tema este, pero como es una película hecha en plastilina, ¿no? Al fin y al cabo es una película de plastilina, algo parecido. Como que el verdadero artista es otro. Ah, sí, mira, parece muy dirección Henry Selick. Está producida, o sea, el que pone la pasta es Tim Burton, pero la dirección Sí. es de Henry Selick. Y también Curioso. el mundo es muy bartoniano tal, pero la película no. Y Sí. la gente le pregunta si pasa por una película de Tim Burton, pero no es de Tim Burton. De hecho, es que Tim Burton es muy navideño, porque el Batman de Tim Burton también sucede en Navidad y es como tiene un ambiente como muy así también, ¿no? Sí. Y Eduardo Manos Tijeras también empieza con la nieve, el podando ahí bajo la nieve y tal, y es A mí una peli es una navideña. película que ¿no? me flipa. Eduardo Manos Tijeras, me encanta esa película, ¿eh? Buenísima. Sin embargo, he de reconocer que fui a ver, macho, Pesadilla antes de Navidad con un amigo que tenía yo de aquella, Juan. Ah. Y fue al cine, éramos pequeños. Esa película era, pues no sé qué edad tendríamos, preadolescencia, adolescencia muy precaria, y me aburrí muchísimo. O sea, no me gustó nada. Sí, hay Esa veces película. la nostalgia Sí. te juega malas pasadas. Mira, los Gremlins. No, en ese momento no fue nostalgia, fue directa. Sí, ¿Cuál? directo, ¿no? Ah, que la viste en el momento que salió, ¿no? Que la vi en el cine, la fui a ver al cine y yo me acuerdo que encima, como era de dibujos, de plastilina y tal, yo pensaba que iba a ser una cosa de niños. Y claro, luego la película no era tan así. Es que realmente era un musical. Y yo he de decir que los musicales los he empezado claro. a apreciar con cierta edad. Así de pequeño me metías un musical y me destrozabas. Es que con los musicales pasa una cosa que, mira, esto lo voy a empalmar con el tema del gusto, porque una de las cosas que dicen del gusto cuando intentan razonarlo de manera objetiva, de manera neurológica, es que la repetición hace que te guste más algo, ¿no? Por las neuronas espejo. Cuando tú escuchas la primera vez una canción, como que no sabes de qué va, no te entra y tal, y cuando la has escuchado 50 veces con un poco de atención... Mira, de hecho, pasó con mi sobrina el otro día, que la llevamos a un concierto de música clásica y decía que se había aburrido bastante. Era música clásica de películas, de Ennio Morricone, de tal este tipo de cosas, ¿sabes? Sí. Y salió como un poco aburrida, pero curiosamente a la semana ha cogido la flauta y no deja de tocar una de las canciones por un puñado de dólares, ¿sabes? O sea, que algo se le quedó, o sea, y le encanta además. Entonces lo de los musicales va por ahí, a mí me gustan mucho los musicales. Para ir a un musical te tienes que saber ya las canciones, si no, no lo disfrutas, más o menos. O sea, bueno, Totalmente, a lo mejor totalmente. puedes ir sin saberlas, pero yo, por ejemplo, sobre todo los musicales, no verlos en pantalla, sino verlos en directo, si no has escuchado nunca las canciones, no lo disfrutas igual. Y es como también de lo que dicen de la ópera, ¿no? También la ópera hay que hacerse el librillo, ¿no? El libreto antes de Claro. ir a verla, ¿no? Porque si no te enteras demasiado, sobre todo más que está generalmente en alemán o en italiano, no te enteras y que es bueno que... Bueno, que yo fui hace no tanto a la ópera aquí real en Madrid y te ponían subtítulos, o sea que bueno, al menos, porque era rusa. Sí, ¿no? pero bueno, si sabes de las Y, referencias, mira, ahora va a pasar no sé qué. Claro. Yo qué sé, por ejemplo, yo fui con mi amigo Juan a ver en el 200 aniversario de Wagner, fuimos al Liceo de Barcelona. Y que curiosamente las óperas de Wagner son en alemán y nos pusieron subtítulos en catalán, ¿sabes? Qué maravilla, qué maravilla. Estupendo. Y entonces, pero por suerte me había obligado, porque fui por él más que nada, pero me había obligado a verlas en su casa antes y las habíamos visto. Y la verdad que me gustó. En valenciano. En Valencià, una miqueta. Y por ejemplo, ¿tú sabías que la marcha nupcial... la marcha nupcial de las bodas, esta típica, eso es una de las entradillas, de las oberturas creo que es de Lohengrin, que es una de las óperas de Wagner. Entonces, claro, Ni idea. pues yo ya sabía que iba a venir eso. Entonces ahí montaron en el liceo que flipas, era ¿Y un coro. te vestiste de novio? Estoy de novio, de blanco. Pues no, pero era impresionante porque una acústica buenísima, Sí. 100 tíos muy buenos de coro, Sí. con una voz increíble. Y es que las oberturas de ópera son como unos entretiempos, ¿no?
que de hecho suelen ser las partes más conocidas, que antes de empezar el acto es como una canción, digamos, ¿no? Tampoco soy un experto, pero normalmente cuando tú conoces una parte de una ópera suele ser una abertura. Pero esto que estás tocando, Don Blas, me parece que es muy interesante y que es una gran verdad, ¿no? Es decir, y es algo que digo siempre, con el tema del gusto, el tema de cómo la repetición hace que te guste y te va haciendo elitista, que es un poquito también lo que criticaba por otra parte Carl Wilson, ¿no? Pero incluso pasa, yo siempre lo digo, pasa incluso con muchas veces con el gusto propiamente dicho, el paladar, el aprecio por la comida, ¿no? Muchas veces no nos gusta una determinada comida, te encuentras con mucha gente, ¿no? Sobre todo la gente que es un poquito asquerosa, ¿no? Y la asquerosa entendida como la gente que le da repelús ciertas texturas o tal, ¿no? Te das muchas veces cuenta que no le gustan comidas, pero sencillamente porque nunca las han probado. Y pasa mucho, por ejemplo, con pescados o mariscos, ¿no? Yo soy un enamorado de los pescados y los mariscos. La cerveza no podría vivir sin ella ahora. O incluso el tabaco, si me apuras, ¿no? Sí, en el fondo es lo mismo. El tabaco empiezas a fumar un poco. Yo no fumo, pero la gente empieza a fumar un poco por hacerse mayor, por inclusión social. Sí, porque es algo transgresor incluso, ¿no? O sea, dices, bueno, pues fumo y tal. Pero te das cuenta, por ejemplo, mucha gente no le gusta el marisco porque luego les preguntas y dicen, no, es que yo no he probado mucho marisco en mi vida, ¿no? Entonces, claro. Y además yo creo que como todo hay edades, ¿no? Es decir, a mí me pasa algo similar con la música. Yo no soy especialmente musiquero, porque tampoco tengo una infancia en la que se me haya educado especialmente en el tema musical, ¿no? Sin embargo, tengo amigos, por ejemplo, nuestro amigo el Doctore, que no puede vivir sin música. O sea, entonces, y desde que lo conozco de pequeño, tanto él por él como por su padre y tal, tenían unos aparatos de música fantásticos y era muy habitual apreciar la música, la buena música, y con unos aparatos estupendos, de siempre. Entonces, claro, para él es súper importante. Para mí, no, en mi casa le damos más importancia a una nécora que a, ¿sabes? Que a una cadena musical fantástica. Claro, yo aprecio la nécora, ¿no? Entonces, porque la he probado, lo que dices tú, en orden a esas neuronas espejo, la he probado muchas veces y ahora me gusta mucho. Y sin embargo, pues no aprecio tanto, pues a lo mejor a Vivaldi, pues no lo aprecio tanto. De hecho, me sorprendió el Doctor la última vez que lo vi, es que es un tío súper especial, macho, que tiene una razón a veces en unas cosas que a mí me deja loco. Y lo encontré en su habitación escuchando música con todo apagado, y tú sabes que es un tío que tiene 8000 pantallas, ¿sabes? Pues tenía todo apagado. Sí. Y me dice, es que a mí me gusta mucho la música y me he dado cuenta de que últimamente no solo escucho música, o sea, siempre hago no sé qué escuchando música, ¿no? Corro escuchando música, paseo escuchando música, tal. Y dice, y he decidido que estoy perdiendo algo que me gustaba mucho, que era simplemente sentarme a escuchar música. Así que me voy a reservar una hora los domingos, aquí con música tenue, el que fuma echando piti y tal igual, y se va a poner a escuchar de verdad música. Y lo vi ahí como en una especie de catarsis, tío, que dije, me da envidia, de verdad, ¿sabes? A mí me da envidia, porque yo, entre otras cosas, me aburriría, porque yo la música, digo, no la aprecio tanto. Y encima él, es que encima Javi, el doctor, él aprecia, y además géneros muy distintos, y de verdad, conmigo siempre se vuelve loco de forma negativa porque yo no aprecio la música, y él se cree que tiene una cruzada de hacerme a mí apreciar la música, ¿no? Y dice, no, Irra, eso tienes que apreciarlo. Y me pone algo, y ¿sabes? Y lo intenta siempre, o sea, es incansable. Javi y yo somos amigos desde hace más de 30 años, ¿vale? Y no se cansa de ver que tiene enfrente a un paquete con un oído de madera. O sea, y él lo intenta, es tremendo. Pues tío, fíjate, yo llevo años... Y lo agradezco, Pero... Sí, claro. Yo desde que en el coche había cintas, siempre le he dicho a Javi que me grabe de vez en cuando, porque como yo no salgo de lo mismo, repetición, tengo una lista de Spotify y tal, y yo le decía, grábame un CD y para el coche, o grábame una cinta no recuerdo, pero CD sí. Y mira, hace poco le dije que me hiciera una lista de Spotify para conducir, y la verdad que es buena, tío. O sea, que la he escuchado yo tiene una cultura musical acojonante. Sí, no, es buenísimo. En algún viaje tenemos por ahí un CD que hicimos en su momento con unas parejillas que tenemos nosotros y tal, que se llamaba De Fisterra a C, que fuimos un viaje por Galicia, una casa rural y tal, ¿no? Por toda esa zona de Finisterre y tal. Y ese CD es fabuloso. No sé si lo tendrá todavía, yo lo he perdido desde luego, pero si lo tiene te lo recomiendo porque además están todas las canciones estas mitiquísimas. Una pasada. Que volvemos a lo mismo de si es objetivo el gusto, pero la verdad que el mamón cada vez que grabo me pasa música, me gusta.
No al contrario, porque cuando yo le paso películas nunca le gustan. Es a lo que te voy, que por ejemplo, el otro día, macho, estuve escuchando una charla de Bollero con Jordi Wild, ¿vale? Y lo mismo, él empezó a recomendar una serie de películas que yo alguna de ellas las vi, ¿no? Como El apartamento, alguna de estas. Y, son muy buenas, tío. Yo no las había visto, ¿sabes? Sí, El apartamento está muy bien. Con Jack Lemmon, claro, y Walter Matthau, ¿no? Claro, y encima que es una película que es de humor, pero que es dura, que tiene un trasfondo jodido, ¿sabes? Entonces, dices, joder, macho, o sea, es algo que te voy, que dices, yo esa película, vale, por una parte estoy influenciado, porque sabes que El apartamento de Billy Wilder es buena película, y lo sabemos todos, la hayamos visto o no la hayamos visto. Pero es que es verdad que es buena. Y aquí hay una frase que aquí voy a parafrasear a un amigo, que lo conocí con 3 años, o 4, que se llama Blas, ¿no? Que dice aquello de, sí, tío, es que los clásicos son buenos, ¿sabes? Y es que es verdad. Sí, o sea, sí. A veces lo que nos sorprende es, dices, claro, todo el mundo dice que es bueno, pero coño, es que te paras ante el Quijote y es que es bueno. O sea, es que te ríes, es que es muy bueno, o sea, es que objetivamente es bueno y podrías decir que es un pestiño, pero muchas veces nos gustan, al revés de parecernos un pestiño, por lo cual hay esos elementos objetivos que nos dan la capacidad de decir, es que el Quijote es bueno. Sí. Por eso es que el tema del gusto es súper complicado. ¿Sabes? Yo, mira, lo que te decía antes que leí de Kant hace poco también, que decía que el gusto está en el espectador, no está en el... Pero claro, también de repente hay una obra tan redonda que nadie puede decir que esté mal. Tú dices, claro, es que es perfecta. Es que lo que comentamos también antes, ¿no? Off the record, ¿no? Es que Kant no puede decir otra cosa. O sea, Kant es el padre del idealismo. Es el ser humano, es el ser, ¿no? ¿Cómo lo llama él? Ahora no me sale la palabra. Bueno, es el sujeto en última instancia el que crea la realidad, ¿no? O sea, sí, lo que diferencia del realismo, ¿no? Que el realismo es el objeto, ¿no? O sea, la realidad me antecede, ¿no? Yo lo que hago en todo caso es hacerme eco de esa realidad, y sin embargo el idealismo es que dice, no, es el ser humano el que crea la realidad. Si el ser humano no es realidad. Que por cierto, humano, sí, te quería hacer una pregunta. Es que, verdad que es que te interrumpa, es que justo me he acordado ahora. Que llevo pensando toda la semana y se me había olvidado. Porque siempre me he preguntado qué es la dialéctica. Pues lo he leído 1000 veces y la teoría más o menos, ¿no? Que es como enfrentar ideas y sacar una conclusión, pero no le veía el intríngulis, digamos. Sí. Y yo me pregunto, ¿lo que hacemos tú y yo aquí es dialéctica, por ejemplo? ¿Tú dar una opinión y otra intentar sacar algo en claro? Sí, ¿o no? de alguna forma sí. A ver, dialéctica es una de esas palabras que son complejas en la filosofía, más que nada porque es polisémica, significa cosas distintas. Y los autores le dan valores distintos. No es lo mismo la dialéctica socrática que la dialéctica para Hegel, ¿no? Aunque tiene elementos que sí que son los mismos, ¿no? De alguna forma, la diferencia es que, por ejemplo, para Sócrates o para Platón, la dialéctica se basa en el diálogo, y a través del diálogo, de contraponer ideas, se va purificando una determinada idea, ¿no? Hasta llegar a la verdad, ¿no? Sería lo que sería para Platón o para Sócrates, y sin embargo, por ejemplo, la dialéctica para Hegel es más como ya no entre dos personas, sino mejor entre dos corrientes filosóficas, o más incluso una dialéctica social, entre diferentes posturas sociales, ¿no? Claro, y entonces, abstracta, ¿no? La lucha de clases, cuando se habla de la dialéctica en la lucha de clases, quiere decir que la sociedad avanza porque dos clases contrapuestas luchan y de ahí avanzan todos. Eso pues no lo había entendido nunca, macho. Lo he entendido ahora, digo, o creía que lo había entendido, por eso te quería preguntar. Porque me parece que no lo explican bien. Pero lo llevo escuchando toda la vida. Yo no lo había entendido bien. Yo creo que no se explican bien, macho. A veces las cosas en la vida por diferentes ¿cómo decirlo? Por diferentes problemas que surgen. Lo primero, creo que a veces los profesores no lo han entendido de determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, me pasa mucho. Yo he descubierto un profesor de matemáticas en YouTube, ¿no? Y el otro día me decía, vas a flipar con esta explicación de las integrales. Y entendí las integrales por primera vez en mi vida, ¿no? Es decir, y yo he aprendido a hacer los métodos de las integrales por partes, el famoso un día vi una vaca vestida de uniforme, todos estos rollos, ¿no? Y bueno, y aprendes el método y aprendes el método. Sí. Y la haces que si es por sustitución, por partes, bueno, aprendes a resolver integrales, ¿no? Pero no sabes para qué vale una integral. Digo, joder, tan difícil es, tío, explicar que una integral lo que hace es medir un área, una superficie, y que realmente esta área de superficie es más complicada cuando hay una superficie curva, y lo que hacen gente tan inteligente como Newton y como Leibniz es decirnos cómo podemos hacer para medir superficies curvas. O
Claro. O sea, verdaderamente es tan difícil decir eso. Pues yo es que fíjate la cantidad de tiempo que se involucra los profesores de matemáticas en explicarte, en resolver una integral, que es lo menos importante, como decía este profesor de matemáticas, ¿no? Es poco importante porque a día de hoy ya te lo van a hacer las máquinas, ¿no? O sea, es decir, No, pero es de bueno que hecho aprendas, lo importante es el concepto, mucho más que el método. Exacto, y al concepto se le dedica muy poco tiempo. O sea, yo creo que son buenas las dos cosas. Por una parte, explícame el concepto de lo que es una integral, explícame el concepto de que es una derivada, bien explicado, y luego Claro. creo que también es interesante aprender a hacer una integral, aunque luego lo olvides, porque yo lo he olvidado por completo, ¿no? Excepto esa regla mnemotécnica del un día vi una vaca vestida de uniforme, ¿no? Pero dime qué significa y que ese concepto sí me puede ser útil en el día de mañana. Sí. Joder, pues aprendí bien lo que era una integral el otro día en un canal de YouTube. Tampoco sé, por otra parte, si es que también a lo mejor el tema es el momento evolutivo de cada cual. A lo mejor Sí, es hombre, que probablemente Israel de también, ahora... claro. Eso lo digo, entonces a lo mejor el concepto de dialéctica, a lo mejor es que no la culpa no son de sus profesores, a lo mejor ellos lo dijeron bien, pero para mí Sí, pasa por a ver, debajo del radar. si yo he Puede leído ser, ¿eh? la definición, la he leído 1000 veces, pero no entendía por qué era un método, porque claro, yo vengo de una formación más racional, ¿no? O más científica, llamarlo como quieras. Entonces, para mí... Científica, porque me niego a que digas que la filosofía no es racional. De hecho, es la padre. Es el Sí, padre bueno, de la racionalidad. perdón, sí, científica. Pero, o muy lógica, digamos. Entonces, para mí, decir que dos ideas antagonistas, que desde esa conversación se puede sacar algo que describa mejor el mundo, yo no lo entendía. Pero claro, ahora me doy cuenta que cuando hablas de conceptos indefinibles, o que indefinibles por la ciencia, es un método muy bueno. Es un método muy bueno porque tú contrapones dos ideas opuestas que pueden parecer válidas las dos y de ahí sacas una conclusión un poco más avanzada o un conocimiento de lo que quieres. Entonces, de repente lo he visto como un método... De puta madre. hecho, esta idea es la gran idea de Sócrates. O sea, Sócrates, de hecho, luego lo que pasa es que esta idea la lleva a lo bestia Platón, ¿no? Platón ya lo lleva, ¿no? A que es una idea en sí misma y tal, ¿no? Pero Sócrates era mucho más práctico y mucho menos abstracto, ¿no? Y lo que él quería es llegar a conceptos, ¿no? Conceptos o definiciones, es decir, es definir, poner un fin, ¿no? Delimitar, como tú decías antes, que la ciencia lo que intenta es buscar los... ¿cómo se llama? Que no sé la palabra ahora. Las demarcación. El problema de la marcación se llama así. El problema de demarcación, es decir, ¿qué diferencia lo que es de una ciencia de lo que no es una ciencia? ¿Cómo podemos demarcar lo que es una ciencia, ¿no? Claro. Esto es lo que intenta Sócrates con una definición. ¿Cómo podemos demarcar qué diferencia una silla de una mesa? ¿No? Entonces, las diferentes personas dicen, no, pues una mesa se diferencia de una silla en que la silla es para sentarse y la mesa no. Y preguntaría a Sócrates, ¿qué pasa? ¿Que no me puedo sentar en una mesa? Ah, pues sí. Vale, pues entonces la definición no es buena. Hay que buscar otra que de la forma más universal posible englobe a todas las mesas y la diferencia de las sillas. Por eso luego, otro concepto muy habitual en la filosofía es hablar de los universales, que habrás oído, ¿no? Los universales es esto, es decir, ¿cuáles son esas definiciones universales que de alguna forma me permiten diferenciarlo de otra definición universal? Lo que es lo que diferencia una mesa de una silla, ¿no? Claro. Esto es muy interesante y para Sócrates únicamente eran, como digo, formas de nombrar a las cosas o algo así, y para Platón tenían entidad propia, ¿no? Y por eso es mucho más complejo. Pero básicamente sí, son ese tipo de cosas que vamos entendiendo. El tema este de la dialéctica, esta semana he estado leyendo sobre el tema este porque me he dado de bruces con la escuela de Frankfurt y con Adorno y Horkheimer, que tienen un libro que se llama Dialéctica de la Ilustración, que me ha resultado curioso. Me pasa una cosa con la filosofía que siempre me sorprende, que comportamientos y discursos que veo cada día y que pienso que son de cada persona, me doy cuenta de que son repeticiones de algo que ha dicho alguien antes. Y bueno, es lo que hablamos a veces, que me sorprende mucho el calado que tiene la filosofía en la sociedad normal, ¿no? Sí, luego aquí habría un debate interesante, ¿no? Si la filosofía lo que hace es que de alguna forma consolida ideas que ya están en la sociedad, ¿no? En determinadas bueno, épocas, claro. O están en las épocas precedidas por la filosofía. Yo imagino que habrá un poco de ambas cosas, pero esto es así. De hecho, yo me acuerdo que en su momento a mí me encanta la filosofía y a mi padre no, ¿no? A mi padre le gusta más la poesía. A mí también me gusta la poesía, pero bueno. Y tenemos siempre ese debate, ¿no? Y entonces mi padre me dice, bueno, pues recomiéndame algún libro, ¿no? De filosofía y tal, para ver realmente si puedo apreciar lo que tú ves en la filosofía, ¿no? Entonces le recomendé algo de Platón, no sé si un diálogo de Platón, así, no sé si el banquete o cuál fue, ¿no? Entonces se lo doy a mi padre, hablo con él a los días y me dice, y le digo, ¿qué te ha parecido? Me dice, bueno, bien, sin más.
Digo, ¿cómo que sin más? Dice, es que tampoco me parece tan importante, porque que lo que dice Platón es evidente, es lo que todos sabemos, es lo que hemos... Tal. Claro. Y claro, es que ese es el tema, ¿no? Es diciendo, claro, es que sobre Platón, por ejemplo, sobre Aristóteles, sobre tantos otros, se construye la cultura occidental. Por lo cual, para ti es evidente porque antes lo pensó él, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Es que las ideas a lo mejor de Platón y Aristóteles quedan un poco lejanas, aunque muy evidentes, pero son un poco el núcleo. Pero lo que me ha gustado del tema de dialéctica de ilustración de Adorno es que es súper actual. O sea, hay frase por frase que dice, es que la sociedad de consumo es una alienación para la persona, el capitalismo y tal y cual, y es que está con puntos y comas, es exactamente eso, y además me gusta mucho que porque... lo puedes ver en cualquier debate político de claro. televisión. No, pero mucho mejor, ¿no? Porque mucho mejor razonado, ¿sabes? Porque son cosas que todos hemos pensado, que todos hemos oído y tal y cual, pero bien escritas y bien planteadas, ¿sabes? No, por supuesto, a mí, además, es que encima la escuela de Frankfurt creo que está súper vigente en la actualidad. Súper vigente. De hecho, bueno, como tú me comentabas antes, ¿no? Que todavía hay un integrante de la escuela de Frankfurt que está vivito y coleando y que es el filósofo más importante posiblemente de todo el siglo XX, ¿no? Que es Habermas. Y como las ideas de Habermas, sobre todo desde el punto de vista democrático y todo el tema este de la teoría de la comunicación, del diálogo en una sociedad perfecta de comunicación, una sociedad ideal de comunicación, todo esto son ideas que de alguna forma la sociedad comparte, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, pero fíjate, lo que hace es interesante, porque lo que hace, por ejemplo, Habermas es parafrasear a Platón, pero desde una perspectiva marxista, ¿no? De alguna manera, o casi marxista, ¿no? Que es lo que él dice, ¿no? Que como que de alguna forma o sea, el conjunto de las personas son el que deciden sobre si una cosa está bien o mal, ¿no? De alguna forma es como que reformula lo que dice el mismo Platón, ¿no? Por lo cual, bueno, son muy interesantes. Para mí, lo que dices tú, sobre todo Adorno y Horkheimer, me parecen especialmente interesantes. Y me parece muy interesante el itinerario de sus vidas, ¿no? Son marxistas que viven en Alemania en el periodo de entreguerras, y entonces de repente asciende al poder el partido nazi, ellos son judíos se tienen que exiliar a Estados Unidos. Entonces son expertos en comunicación, en estética, en arte, y de repente son marxistas, tienen que reescriben sus obras en Estados Unidos y quitan, porque claro, Estados Unidos era la cuna del capitalismo salvaje, y tienen que reescribirlo todo de la misma manera, pero sin poner tantas alusiones a lucha de clases, tal y cual, ¿no? Y empiezan a trabajar para la CIA. Y trabajan elaborando los programas de propaganda de radio. Entonces, claro, digamos que son están ahí en el momento en el que nace la comunicación de masas, y no solo están ahí, sino que son ellos los que la están diseñando un poco, que por eso también son un grupo un poco odiado desde los dos lados. No, es que y luego también son muy interesantes porque son muy contradictorios, ¿no? Porque, por ejemplo, hablo un poco de oído porque yo es verdad que no he leído en profundidad, ¿no? A Adorno y tal. Pero, por ejemplo, Adorno, de alguna forma, pues fue un poco el que hablaba un poco de la evolución del arte, ¿no? Y de que, por ejemplo, un poco de lo que hablamos tú y un poco off the record, ¿no? Como el arte pasa de lo sagrado, luego, ¿no? A lo ilustrado, ¿no? Y luego del ilustrado, tú me decías, ¿no? Que a lo burgués, ¿no? Y luego, posteriormente, pues más de calle, ¿no? Entonces, él hablaba de todo esto, pero sin embargo, él, de repente, no aceptaba, creo, a lo mejor me equivoco, pero él, por ejemplo, no aceptaba la música country, o no la música country, el jazz, estaba en contra del jazz. Sí, es curioso, exacto. porque decía que eso no era música, pero no tenía estructura o tal, ¿no? Claro, pero es curioso que realmente él supo sacar una teoría histórica, llamada histórica, de lo que venía antes, ¿no? Pero sin embargo no fue capaz de ver su contemporaneidad, ¿no? Que eso también nos dice lo difícil que es reflexionar sobre el mundo que cada uno vive. O sea, hay que tomar cierta distancia y vemos mejor lo pasado, ¿no? Pero sin embargo, el jazz, y fíjate, el jazz que ahora mismo se ha convertido ya en música clásica y de culto, ¿no? O sea, es una de las mejores músicas, ¿no? Sí, pero y él, que fue el que definió momento... perfectamente esto, no fue capaz de verlo, ¿no? Es curioso. Sí, era musicólogo, a lo mejor en ese sentido, no sé, le parecía una música un poco caótica o lo que sea. No sé, una de las frases más significativas de Adorno que he leído estos días es que decía que el hombre más peligroso del mundo, que en su época estaba vivo, era Walt Disney. Hombre, porque... es que se vio venir lo de que lo congelaran, ¿no? Sí. Que por eso creo que tiene tanto valor esa obra de la dialéctica de ilustración, aunque yo no puedo estar de acuerdo con algunas cosas que pone y tal, pero creo que la agudeza de lo que vio venir, de lo que iba a significar
la industria cultural, que él la define como tal, que es el que la define como tal, y la comunicación de masas y tal, lo vio venir muy bien. Lo vio venir muy bien. A ver, tanto Adorno como Horkheimer son Sí. muy interesantes. Es decir, además, encima lo que hacen los dos, de alguna forma, y también Habermas posteriormente, lo que hacen de alguna forma es reformular el marxismo. Es decir, el marxismo de alguna forma denuncia las tropelías del mismo, ¿no? O sea, es decir, para ellos, lo que hemos comentado, para ellos me daría mucho que hablar, pero son claramente filósofos de izquierdas, ¿no? Son marxistas, no puede ser de otra forma, ¿no? Y el marxismo y la izquierda se basa en las ideas universalistas de la Ilustración, ¿no? Es decir, fuera prejuicios y únicamente llegar a determinadas conclusiones a través de la propia razón, ¿no? ¿Qué pasa? Que la propia razón, como dice sobre todo Adorno, les lleva a Auschwitz. Entonces, claro, cuando de repente Sí, eso es. el ideal de la Ilustración quiere llevar a la emancipación de la persona, más la emancipación es un término muy usado por ellos, ¿no? Cuando quieren llevar a la emancipación de la persona, en lugar de llevar a la emancipación, lo que lleva a las personas precisamente es a Auschwitz, ¿no? A Auschwitz en el caso del nazismo, y en el caso de la Unión Soviética, pues te lleva, por ejemplo, a Siberia y a los Gulag y a tantos otros sitios. Claro, ¿no? que de ahí viene el Entonces, tema del suicidio de la razón y todo esto, ¿no? claro, entonces ellos ven ese horror, ¿no? Y entonces, por una parte, quieren reformular la modernidad, ¿no? Pues entramos ya en términos de la posmodernidad y otros temas, quieren reformular la modernidad, pero hablando de los peligros de la propia modernidad, o sea, de los monstruos que puede provocar la modernidad, de lo que puede provocar la propia razón, ¿no? Entonces, tocan estos temas que por una parte has tocado tú, muy interesantes, como el tema de la estética, pero también tocan otros temas también muy interesantes y también muy vigentes, como es el tema de la tecnología, ¿no? La tecnología es neutra o no es neutra, ¿no? Ellos son los que dicen que no es neutra y que únicamente la tecnología, ellos saben mucho de la razón práctica, la tecnología que realmente también tiene que valer para emancipar y no para todo lo contrario. Por eso digo que son temas interesantísimos y son pensadores muy vigentes y creo que son muy interesantes. Yo lo que A mí me no, encantan, de hecho. lo que no me acaba de gustar, no creo, es que equipara la sociedad de consumo con el ascenso de los nazis y la propaganda nazi, ¿no? Y me parece que es un poco demasiado radical esa idea, ¿no? Yo creo que el tema del consumismo, verlo como una cosa fascista, ¿no? Yo creo que es un poco más un impulso humano, que sí que está ligado al capitalismo, porque el capitalismo hace que hay un excedente de producción, pero tanto como hacer que causa alienación al ser humano y que lo destruye y tal, porque en el fondo tú tienes libertad para no consumir, ¿no? O sea, a lo mejor en otro tipo de regímenes tú no tienes libertad para consumir y no consumir, porque es lo que hay. Pero en la sociedad en la que vivimos con sus libertades, por suerte, tú puedes decidir vivir de una manera, ¿no? Un poco decir, pues yo no... Sí, de hecho, sí, yo conozco no, gente que lo sí, hace. no, o sea, sí, no, y yo no digo únicamente tanto con el tema del consumismo, ¿no? Pero, por ejemplo, con el tema del uso de la tecnología, ¿no? Que también es un tema que les obsesiona, ¿no? Ya. Como digo, el máximo culmen de la tecnología fue Auschwitz, ¿no? Cámaras de gas, ¿no? O sea, eso fue realmente tétrico. Y por una parte, dos cosas. Por una parte, esta gente era hijos de un contexto concreto. Entonces, claro, vieron venir, por una parte, ese periodo, ¿no? Más la lucha entre el comunismo, el capitalismo, los fascismos de por medio y todo esto. Pero también, por otra parte, también veían venir un poquito lo que está produciéndose ahora mismo. El tema de la tecnología, de alguna forma, teóricamente es lo que tú dices. Teóricamente sí. Teóricamente somos libres de usar o no usar la tecnología. Pero a nivel práctico, ahora mismo hay todo un movimiento dentro de Internet, y también muy dado en Silicon Valley, de cómo estamos atrapados por la dopamina, ¿no? Es decir, cómo no podemos salir de Instagram, de alguna o de Twitter o de donde sea. Y cómo realmente es muy complicado. Es como ponerle a un heroinómano una metadona o una heroína al alcance de la mano permanentemente. ¿Hasta qué punto es libre? Claro, pero la solución sí que lo es, pero bueno. La solución es que no haya sociedad de consumo, que tú no tengas opciones de consumo, que es lo que no entiendo. Yo precisamente lo que considero que es muy complicado. Es decir, yo creo que unas grandes críticas de la Escuela de Frankfurt es que creo que son bastante capaces de ver problemas, pero muy poco capaces de dar soluciones. Igualmente me gusta mucho porque centran el balón y ya te digo, leyendo sus textos, pones de relieve ideas que a lo mejor has tenido pero no has definido, ¿no? Y claro. me gusta mucho.
Y de hecho viene muy bien porque de alguna forma saber siempre de dónde vienen ideas que luego nuestros políticos las van a pisotear y las van a y leer gente que creo que es honesta. También off the record, ¿no? Hablábamos un poquito antes tuyo de esto, ¿no? Ahí, por ejemplo, Adorno me parece un autor interesantísimo, por ejemplo, porque creo que hay una honestidad intelectual, también es Horkheimer, ¿eh? Sí. Me parece que tiene una honestidad intelectual. Adorno es ateo, es profundamente ateo, Sí. pero por ejemplo él, como te comentaba antes, él decía que claro, que quién va a reparar el dolor de las víctimas, ¿no? Esas víctimas, volvemos otra vez, de Auschwitz, esas víctimas que fueron masacradas, que fueron torturadas y que fueron humilladas, ¿quién les va a reparar? Y él, siendo ateo, dice, es que lo más justo es que existirá Dios y existirá un cielo, ¿no? O sea, como te decía antes, me parece que es honesto, porque en la actualidad, generalmente por los ateos, es bastante común decir sí, me da igual. Si realmente me da igual. Si realmente que exista Dios o no exista Dios, ¿qué más da? Y dice Adorno, no da lo mismo, ojalá existiera. O sea, ojalá existiera porque esas víctimas no son víctimas en balde. Se puede de alguna forma hacer justicia. Y sin embargo, si Dios no existe, ya no se puede hacer justicia. Aunque el mundo de repente convirtamos el mundo futuro en un mundo, en una utopía perfecta en la que todas las religiones, razas, sexos, orientaciones, todo vivan de una forma muy, muy igualitaria y muy bien, ya, vale, muy bien. Pero las víctimas del pasado ya no pueden volver. O sea, esa injusticia ya no se puede volver a reparar, ¿no? Y entonces Adorno me parece que es muy interesante en ese sentido. Dice, pues ojalá existiera. Es que exista Dios es la única forma de poder reparar de una forma real las víctimas, ¿no? Algo que digo que en la actualidad cualquier ateo de medio pelo no te va a reconocer, ¿no? Pues ellos sí lo reconocen. Sí. Y otra cosa interesante que he leído, que bueno, es un comentario de una persona que lo he escuchado en un vídeo de YouTube y no acabo de creérmelo, o no sé si es cierto, pero te lo voy a comentar. Que una de las teorías de Adorno es la teoría crítica, ¿no? Que de la Escuela de Frankfurt, que es una teoría que intenta criticar, ¿no? O sea, hablar sobre la cultura moderna y la moral occidental y tal. Entonces, escuché a alguien en YouTube explicando que cuando en el programa de estudios de un colegio o de un instituto te pone que se quiere fomentar la capacidad crítica de los alumnos, no se refiere a lo que todos pensamos de la capacidad crítica de pensamiento crítico, sino que se refiere a esta teoría crítica de Adorno, de la crítica con el pasado que hablábamos antes, de que la razón no fue capaz de dar soluciones a la sociedad, sino que la llevó a la destrucción total de la guerra mundial, ¿no? No sé si habías oído tú esto alguna vez. No lo he oído. Pero me parece muy curioso, porque es como comentábamos antes, ¿no? Es lo que tú acabas de decir, ¿no? Luego, yo, como sabes, me he hecho un máster en educación de secundaria, para algún día ser profe, me gustaría. Y es muy interesante porque los que hacen las leyes tal dicen la teoría de las cuatro vaguedades se quedan tan anchos y no explican nada, ¿no? Por una parte lo que dices tú, ¿no? Esto de la teoría crítica, que no sé si realmente quién sabrá a qué crítica se refiere. No estoy del todo convencido que se estén dando cuenta. Ya, a mí me ha sonado muy rápido, pero a la vez de que me ha sonado extraño y como un poco de Club Bilderberg, digo, es que joder, es que estoy leyendo un montón de cosas que sí que me parecen, por ejemplo, esto de Adorno de la dialéctica de ilustración y tal y cual, digo, vale, el tema de la sociedad de consumo, de las ideas críticas sobre la sociedad de consumo vienen claramente de aquí. O lo que tú dices, claro. O las has sacado. Entonces, cuando escuché a este hombre decir eso de los programas de estudios, dije, no, me parece demasiado bestia, digamos, pero me da que pensar que a lo mejor sí va por ahí el tema, ¿sabes? Vale, esto por una parte, ¿no? Pero por otra parte, por ejemplo, ahora mismo más que mi sobrina acaba de tener muy buenas notas, ¿no? En esto. Que son en las STEM, ¿no? Que son que son en la tecnología, ciencia, es un acrónimo que viene a meter las nuevas tecnologías de comunicación y tal y cual, ¿no? Y como una competencia en sí misma, ¿no? Y por una parte, bien, ¿no? Estamos en una sociedad en la que creo que es bueno que manejemos este tipo de tecnologías, pero por otra parte, y releyendo a estos autores, te das cuenta de que en qué estamos formándoles, porque ellos dicen que la tecnología no es neutral, que la tecnología puede servir para la emancipación, pero también puede servir para la esclavitud. Entonces, claro, aquí volvemos a entrar en el famoso debate de un cuchillo no es bueno ni malo, sino que depende para qué lo uses, ¿no? Claro. Pero claro, la tecnología, según esa perspectiva, sobre todo la tecnología más avanzada, es que en sí misma puede hacerte no libre. Y por lo cual, ser un experto de la tecnología puede convertirte en un profundo esclavo. De hecho, volvemos a los personas de Silicon Valley, ¿no? De hecho, dicen que los hijos de los que crean Facebook, Twitter, Instagram, no les dejan, y en esos colegios están prohibido el uso de móviles,
porque no eres libre. Cuando tengas un artefacto de estos, te va a atrapar. Están Sí, como perfectamente el- diseñados para atraparte. Como el O sea, TikTok en China, entonces, ¿no? Que solo dejan usar 1 hora al día, o no sé cuánto era. claro, este tipo de cuestiones, pero es que, fíjate, ya no lo digas en un niño, que el cerebro de un niño es más inmaduro, pero míratelo en ti, en mí, o cualquiera que nos esté escuchando. Realmente, ¿hasta qué punto no nos vemos enganchados por estos artefactos? Yo el primero, ¿eh? No, O sí, sea, sí, sí, claro. es que verdaderamente hay grandísimos genios de la psicología y de todo lo que estamos comentando, de la estética, de la filosofía, de todas estas teorías se las conocen mucho mejor que nosotros y lo hacen tan bien para que los algoritmos estén hechos para Blas, estén hechos para Israel y es que no salgas de ahí, es que Entonces, no tengas la capacidad. Lo que comentaba este Sí. tipo, yo creo que lo del pensamiento crítico, que más de intentar darse cuenta de si una cosa es verdad o mentira, iba más por aquí, ¿no? Por darse cuenta de este tipo de la manipulación de masas, de cuando me la están colando, ¿sabes? Y bueno, sí le veo ser sentido, capaz, la verdad. ser capaz de salir, ¿no? De salir y luego hacer cosas. Por ejemplo, yo tengo un amigo mío, Emilio, que es sacerdote, que él lo que ha hecho, ha llegado a esta misma conclusión que estamos llegando tú y yo, y lo que hace es que todos los días a partir de las 6 de la tarde apaga el teléfono móvil. Tiene un teléfono fijo habilitado, pues tiene que llamarle por alguna urgencia, todos sus feligreses lo conocen, y también el obispo y quien sea, pues tiene que ir a un entierro o lo que sea, la urgencia que tenga que hacer, ¿no? Pero a partir de las 6 de la tarde tiene el teléfono apagado. O sea, el teléfono móvil, ¿no? Ya. Entonces, sí que tengo el teléfono fijo habilitado para que si alguna urgencia se me llame, pero no para que me envíes WhatsApps, no para nada, tal y cual. Y desde las 6 hasta la hora que tenga, si no tengo ninguna urgencia, pues dedico mi tiempo a leer o a lo que sea. Claro. O sea, Yo la verdad es que las fíjate, notificaciones, desde el día 1 jamás he tenido las notificaciones del móvil encendidas. Sí hago demasiado uso del móvil, pero lo que no hago es que interrumpa, si estoy haciendo algo, que pite y vaya tal. Pero bueno, yo pero la WhatsApp, verdad que por ejemplo, confieso, no tienes habilitadas. no, yo el que si hay algo importante que me llamen. O sea, no, el WhatsApp lo tengo silenciado. Porque es que es eso, ¿Silenciado si es... o tampoco te vibra? Nada, no hace nada. El Ah, qué WhatsApp bien, porque es que eso quiero hacerlo, solo pero no lo tengo hecho. se lo veo cuando lo miro. Si no enciendo el móvil, no veo ni notificaciones ni nada. El problema, que Qué sí bueno, que lo qué uso bueno. muchísimo, claro. Lo uso muchísimas horas al día. Pero bueno, por lo menos si en un momento dado estoy leyendo, viendo una película y tal y cual, o sea, si lo miro es porque lo miro yo, pero no dejo que interrumpa, ¿sabes? Con un sonidito o una Yo vibración. reconozco que a mí me pasa un poquito lo que me pasa con la dieta. ¿No? Es decir, dicen, por ejemplo, que sabes si tienes hambre, ¿no? En lugar de un antojo, cuando ves esa zanahoria arrinconada en tu nevera Ah, no, claro, claro. claro, cuando tienes hambre te comes la zanahoria. Cuando tienes, pues eso, pues un antojo, pues la zanahoria no te la comes, te comes los gusanitos, las patatas fritas, te comes algo rico, pero no te comes la zanahoria, ¿no? Ahí me ocurre un poco igual con el tema este. Yo tengo libros encima de la mesa desde hace un montón de tiempo, pero me interesa más en un momento puntual un chino cortando rodajas de jamón y friéndolas en una freidora industrial, ¿sabes? Claro. Que leerme ese libro que me interesa, ¿no? Que volvemos a lo del luego- gusto, porque las teorías neurocientíficas del gusto, una de las teorías te dice que lo fácil te gusta más. Porque un libro Totalmente, sí. te da más satisfacción al final, pero desde el principio solo simplemente la postura de estar leyendo es mucho menos gratificante que ver un chino cortando melones muy rápido, o lo que sea, Sí, ¿sabes? sí. Pero fíjate Claro. lo que te digo, pero realmente todos somos conscientes de, y no por ninguna razón, de que eso te está matando por dentro, es decir, que no estás Sí. aprendiendo nada, ¿no? O sea, que estás pasando un momento a un gustito, pero ves un vídeo de un chino cortando jamón que dura 5 segundos o 15 segundos y luego tienes de repente el siguiente vídeo un gol de Jude Bellingham, ¿no? Y Claro. el siguiente cualquier otra cosa, ¿no? Es Entonces oro dices, todo. joder, Es pura gloria. sí, pero que te puede mantener enchufado 1 hora y media y no te enteras de esa hora y media Ya, que ha claro. pasado así, pero te das cuenta, y sí que eres consciente, que es aquí porque creo que sí tenemos la capacidad de crítica, eres consciente que en 1 hora y media que la has perdido, que esa hora y media de tu vida la has perdido. O sea, Sí, claro, entiéndeme claro, con lo de claro. perdido. Puede estar a gustito, pero que no es lo mismo que leerte la dialéctica de la ilustración, que el pozo que te queda no es el mismo, ¿no? Ya, no, claro. Bueno, a ver, hay reels de 30 segundos que son súper informativos, ¿eh? Sí, hay cosas Que muy buenas, tienen mucha- pero encuentras una perla cada... Te digo una cosa, sí, realmente los vídeos están muy bien hechos, están muy bien grabados, tienen un ritmo cojonudo, la música es fantástica, sí, eso es verdad.
Entonces, por eso te tienen enganchado. Y encima, a Blas le ofrecen vídeos de algo que le mola, que a lo mejor lo que le mola a Blas es ver paisajes paradisíacos, y a Irra lo que le mola es ver a chinos friendo en ollas industriales. Es que o cada uno nos bailes de ofrece lo que TikTok, retos retos de TikTok, ¿no? Sí. A mí me gustan mucho los vídeos de animales. Pues por ejemplo, Los a mí lo... perritos. Me da mucho gustirrinín los vídeos de perritos. Fíjate, a mí de repente coja la aplicación que coja, terminan apareciéndome y ofreciéndome vídeos del Real Madrid, ¿sabes? Es decir, será porque al fin y al cabo, no sé, dedico más tiempo, o cuando pasa un reel, el del Madrid lo veo, y me pasa otra cosa, pues la paso un poco más de largo, ¿no? Y es curioso. A mí digo, lo que me molesta un poco me es que, y creo que debería, eso sí que yo lo regularía, es que una aplicación que no es de Reels, como han descubierto que es la fuente absoluta de enganche dopamínico, pues ahora todo tiene Reels. Ahora el Instagram tiene Reels, el WhatsApp tiene Reels, el Facebook tiene Reels y el YouTube, que yo lo uso para ver vídeos largos, de repente en mitad del vídeo te ponen al chino cortando jamón que dices tú y ya te ha reventado la mañana, ¿sabes? Porque es que no lo controlas, claro. Sí. No lo controlas. Entonces, O sea, yo eso le pondría coto, te lo juro. O sea, diría, no, mira, YouTube es una plataforma de vídeos largos. Vale que consigas más usuarios y más tiempo de visionado con lo otro, pero es que tú no eres esto. Pero bueno, no se puede hacer eso tampoco, así que... Ya nos meteremos en una tal... Pero sobre todo lo importante de todo esto, es decir, evidentemente hay elementos que hacen que algo nos enganche, que algo nos guste, ¿no? Para volver un poquito ya a darle... Para engarzarlo todo lo que estamos comentando, ¿no? Es como esa... música de Celine Dion, aunque bueno, creo que es otra cosa la música de Celine Dion, pero tienen esa capacidad, pero luego somos conscientes y hay algo en nosotros que sí nos permite darnos cuenta de que un chino cortando jamón y poniendo ese jamón en una olla industrial no es necesariamente arte, por mucho gusto que me pueda dar verlo. Bueno, depende, si lo ponen en arco, sí. Eso sí, no entraremos en otro tema. Que fíjate, eso que estás comentando tú, al fin y al cabo es un poquito lo que dice la teoría de Kuhn en la ciencia. O sea, Kuhn, después hablamos de las teorías de demarcación, todas las cosas que un día sí que hablamos de ellas, ¿no? Al fin y al cabo lo que dice Kuhn es ciencia, es aquello que los científicos digan que es ciencia. Sí, ¿no? es que es curioso porque parece que es una cosa tan objetiva y al final así es. Y de las revoluciones científicas lo que se saca es eso, de Kuhn, que al final claro. Cuando hay un consenso mejor que el que había antes, o no mejor, diferente, ¿sabes? El consenso científico cambia y punto, no hay más. Claro, porque de hecho, lo que explica muy bien Kuhn es que realmente cuando hay cosas que un determinado paradigma científico no son capaces de explicar, lo que hacen no es que eliminan el paradigma científico, sino que lo hacen evolucionar, porque van buscando los oscuros y van mejorando, ¿no? Únicamente se cambia de paradigma científico cuando ese paradigma científico verdaderamente es mucho más explicativo en sentido conjunto y porque es empezado a abrazar por muchas más personas, ¿no? Y entonces estos son los que dicen, pues venga, pues chimpún, esto es ciencia. Pero esto es lo mismo que lo que te estás diciendo con el tema del arte. ¿Qué es arte? Aquello que está en arco, es decir, aquello que los artistas deciden que merece la pena estar en arco. Es decir, arte es lo que dicen los artistas que es arte, ¿no? Claro. Hay muchas... Una de las preguntas que me gusta sobre el tema es si una obra artística no hay nadie para observarla y nunca la ha habido, ¿es arte? Este es el famoso problema de si se cae un árbol y nadie lo ve. Igual, se cae. Eso es. Sí. Pero es diferente porque una vez que alguien la ve, a partir de ahí ya es arte. Pero si nunca nadie la ha visto, ¿sabes? Es que aquí más estás creo que es irresoluble porque estás anteponiendo el realismo y el idealismo. Desde una perspectiva realista, diríamos que sí que es arte. Nomás la postura realista, como dijo entre otros, ¿cómo se llama? No me sale ahora mismo el padre... ahí no sé ahora mismo, que fue profesor de Husserl, ¿vale? Sí. Como dijo Husserl, el realismo al fin y al cabo es la forma innata de pensamiento humano, ¿no? Entonces somos realistas y luego ya, pues quizás, o no, somos idealistas, ¿no? El idealismo es como que viene después. Y según Husserl, pues el que termina siendo idealista es la forma fetén de pensar de alguna manera, ¿no? Claro, desde un punto de vista realista sí. Desde un punto de vista realista, el árbol se cae. Desde un punto de vista realista, la obra existe sin el individuo. Desde un punto de vista idealista, desde un punto de vista kantiano, por ejemplo, que es el ser humano, el sujeto, el que genera la realidad, no. Entonces, ¿cómo se puede resolver? Pues depende desde qué perspectiva, a qué perspectiva te adscribas, ¿no? Le voy a hacer una proposición. Yo diría que sí. Ya.
que sí existe la obra de arte, ¿no? Que no la vea nadie. Sí. Voy a proponer un Diré que siempre experimento digo que para es este lo más año complejo. para Arco. Les voy a proponer que un artista de reconocido nombre internacional se vende los ojos y en una habitación oscura haga algo, ¿no? Random, cualquier Sí. cosa. Entonces, esa habitación, dentro de la exposición de Arco, se cierra, se canda y no entra nadie, ¿no? Entonces, eso que hay ahí, esa pieza de arte, seguiría siendo arte. Y ya está en Arco, ¿no? O tiene que estar expuesta, Sí. tiene que haber espectador, o no, no sé. No, estás proponiendo. Esto en sí mismo sería una obra de arte conceptual. En sí misma. Sí, claro. Claro, Y ¿no? O si, sea, que y si esto solo lo ve una persona, y si no hay componente social, si solo entra y solo se le permite entrar a una persona, se elige una persona entre el público en Arco, entra y sale y dice, ¿qué te ha parecido? No la ha visto ni el autor, porque el autor la hizo con los ojos cerrados, ¿no? Dice, ¿qué te ha parecido? No, la verdad- Y dice, la verdad es que es "Hostia, es interesante, buena, es buena, ¿eh? Es buena. Muy Y entonces, buena. claro, y entonces, ¿es buena o no es buena? Sí. Y luego entra otro y dice, es mala, ¿sabes? Por ejemplo. O sea, a lo mejor, mira, valía para hacer un corto esto, ¿eh? No, y además aquí entraría también el argumento de autoridad, ¿no? ¿Quién dice qué? ¿No? Es decir, si de Ya, repente claro. Israel, que es un completo imbécil con el tema de la música, como ya he dicho, digo que una obra de música clásica es cojonuda, pues vale poco lo que diga yo. Si entra el doctor, que sabe más de música que yo, y dice que es buena o es mala, pues Es su buena. argumento valdrá más que el mío, ¿no? Vale. ¿No? O sea, Que a todo esto, en cuanto al tema de la objetividad del arte, lo que te comentaba, que un punto de vista que me gusta mucho es el del derecho, ¿sabes? Porque al final, un abogado, un jurista, alguien que tiene que sentar jurisprudencia o hacer o tipificar cosas sobre arte, al final no puede tener estos debates sobre el sexo de los ángeles. Tiene que decir, esto es arte o esto no es arte, porque hay que venderlo y hacer contratos, ¿no? Y he estado viendo cosas que me parecen muy interesantes, como por ejemplo, depende de cada país, claro, porque como el derecho es único en cada país, ¿no? Bueno, está internacional, pero sí. entonces, claro, en cada país es una legislación. Y, por ejemplo, hay países que dicen arte es todo lo que sale del ser humano, ¿no? Si tú... Sí. O sea, no puedes considerar arte algo que un rastro que ha dejado, o sea, algo que ha hecho una máquina, ¿no? Repetitivamente. Sí. Pero sí puedes considerar arte cualquier cosa que hayas hecho tú, ¿no? Aunque sea, Sí. como el otro día vimos que había metido por no sé cuántos millones de euros un plátano pegado con un trozo de espadadrapo a una pared, ¿no? Entonces, Sí. eso es arte, aparte de las discusiones filosóficas, para el derecho sí es arte porque lo ha hecho una persona. Entonces puede registrarla y puede venderla, ¿sabes? Sí. Entonces, todo lo que sale de una persona es arte. Y lo que te comentaba antes, que es muy interesante, que ahora estamos en una encrucijada en la que de repente existe la inteligencia artificial y hace obras artísticas, ¿no? Sí, que sí, están con el puño en alto todos los ilustradores y todos los dibujantes y tal, como diciendo, joder, es que lo primero que está vulnerando los derechos de autor porque está utilizando para estudiar arte que hemos hecho nosotros, que en el fondo es lo que hacen las personas, ¿no? Pero bueno, en España no se puede registrar precisamente porque no lo ha hecho una persona, porque lo ha hecho una máquina. Pero es curioso que en otros países como China, por ejemplo, ya han conseguido propiedad intelectual sobre obras de arte hechas con un programa como Midjourney, que es este que con un prompt le escribes cosas, píntame una casa en una ladera y te hace una casa, ¿no? Entonces fue un tipo a la oficina registral y dijo, mira, es que le he metido una serie de órdenes tan complicadas y durante tanto tiempo que otra persona no sería capaz de hacer algo exactamente igual. Así que sí que es propiedad intelectual mía y se la han dado de paso. Así que en el futuro es probable que haya arte no humano. ¿Cómo te quedas? Claro, no, bien. De hecho, me parece muy, muy normal. O sea, has tú melón muy interesante, que es el tema del derecho. Y todos sabemos que el derecho va por detrás de la realidad. Y no Sí, le queda claro. otra al final, ¿no? Porque No, claro. tú no te puedes empezar a legislar sobre temas que ni están ni se les esperan, ¿no? Al fin y al cabo, sobre temas reales y tienes que legislar, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que pues claro, es muy distinto el tema que me estás proponiendo, ¿no? De que tú le des un comando pequeño a una inteligencia y te haga lo que sea, a que tú le des un comando en el que el arte en sí mismo es el propio prompt, o el propio comando, ¿no? Por lo cual ahí entraríamos ya seguramente en temas que a lo mejor de alguna forma se pueden cuantificar más o menos, ¿no? Como mejor Claro. la extensión del prompt, no sé, hablo por hablar, hablo por no callar, pero que realmente sí que hay
interviene más el ser humano y no interviene. Es más, yo soy de los que defiende. Bueno, aquí hay otro tema interesante, que se me acaba de acordar porque lo vi ayer. Pero bueno, el tema de inteligencia artificial yo creo que ha venido para quedarse. Entonces, cada vez, digamos, como que sube el estándar de calidad, pero el mejor uso o no uso, la diferencia la va a hacer la persona, ¿no? Entonces, como por ejemplo, para que te hagas una idea, yo cuando era pequeño no existía Word, ¿no? O no era habitual su uso. Había WordPerfect y antes de eso no había nada, había máquinas de escribir. Entonces, en los primeros trabajos, usar Word, los profesores lo veían con recelo, porque al fin y al cabo veían que, claro, que tú ya no pones faltas de ortografía, porque tiene un corrector ortográfico, ¿no? Aunque luego los seres humanos y los estudiantes hemos demostrado que somos perfectamente capaces de poner faltas de ortografía con un procesador de textos, ¿no? Pero sí, bueno, claro, eso es otro tema. Y bueno, pero al fin y al cabo ya nadie tiene esa sutileza y todo el mundo... usar eso está bien, ¿no? Por lo cual yo creo que con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo. Yo ya en mi día a día la uso una barbaridad. Y en mi trabajo, la uso muchísimo. Yo trabajo con programación, SQL y la uso para todo. O sea, que creo que eso es un tema que habrá que ir legislando porque no todo va a ser considerado igual. Va a haber un buen uso de la inteligencia artificial, un mal uso, incluso un uso artístico de la inteligencia artificial. Claro. Creo que yo el problema que veo okay. es el problema de la escasez, porque una de las cualidades del arte es... cuando tú la monetizas, ¿no? En cuanto al derecho, es que si tú, Israel, haces una producción artística, tú a lo largo de tu vida vas a poder hacer 200 cuadros, ¿no? Entonces, ¿cuántos cuadros hay de Rembrandt, no? Entonces, cuando de repente hay 200 o infinitos, porque pueden ser infinitos cuadros de una IA, ¿qué valor tiene eso? Es que no tiene el coste de oportunidad, digamos, o sea no, hay tanta abundancia, es como, ¿por qué es barata el agua? ¿Por qué es barato el pan? Porque en otros sitios no. Pues porque el mercado está saturado. Entonces puede hacer que se desplome el valor del arte o que haya que buscar nuevas estrategias para que o nuevas estrategias o es lo que te decía, que realmente se podrán hacer como auténticos churros determinadas obras de arte. Sin embargo, otras que cada una requiera incluso de un prompt, o sea, que es decir, que haya un algo determinado que ninguna inteligencia artificial sea capaz, que no sé tan siquiera si esto existe o ya estamos a punto de que la inteligencia artificial llegue a la agencia, ¿cómo se llama esto? La inteligencia general y que nos supere, que a lo mejor puede ser, no lo sé, ¿no? Pero tú imagínate que no, y que realmente en un pequeño matiz haga la diferencia y que entonces empiece a valorar solo ese matiz. ¿no? Ya, porque entonces, el usuario, o sea, no el elemento que ha hecho el arte, no en este caso Midjourney o lo que sea, sino el usuario, ¿no? Pues el usuario pepito, claro, que tiene una vida limitada y no está, ¿no? Claro, y de repente, es lo que te digo, ¿no? O sea, de repente, o sea, es como, por ejemplo, en la edad del siglo de oro español escribían muy pocos, el acceso a la cultura era mucho menor que es el actual, ¿no? Entonces, pues había solo algunos escritores, ¿no? que merecían la pena, ¿no? Había muy pocos, ¿no? Sin embargo, en la actualidad, prácticamente todas las sociedades occidentales, todo el mundo sabe escribir. Sí, claro. Pero eso no te hace que las obras de arte sean mucho más abundantes, ¿no? O sea, siguen siendo poco abundantes, de hecho. Entonces, ya claro, pero es que estamos hablando que la IA te puede hacer una obra, o sea, tú le escribes una cosa y te hace una pintura muy buena, digamos, ¿no? Técnicamente. Total. Digo, solo estoy haciendo una hipótesis o sea, que he bifurcado previamente. Es decir, por una parte digo que nos supere y ahí chimpún, o sea, no hay nada más que hablar, señoría, ¿no? Y ya está, y hará tanto, y lo que dices tú, habrá una sobreabundancia y será muy barata siempre y cuando la propia inteligencia que nos ha superado no nos la limite, ¿no? Que sería otra cuestión interesante. Pero por otra parte, en el caso de que no nos llegue a superar, únicamente lo que se valorará será un pequeño matiz que sean capaces de hacer algunos artistas y otros no. No sé cómo decirte, ¿sabes? Que aunque sean... pero vamos, que estamos metiéndonos en una ciencia ficción muy compleja. Bueno, un problema muy parecido ya ha pasado y se encontró una solución. Porque claro, el arte antes era un pintor y pintaba un cuadro, tardaba X tiempo y tal y cual, y de repente llega la fotografía y la reprografía. Y entonces de repente puedes hacer 1000 copias perfectas de una obra de arte, ¿no? Y entonces llega el jurista del turno y dice, ¿cómo? Joder, y si estas son indistinguibles, ¿por qué una vale más que la otra, no? Y entonces se creó un concepto de derecho que se llama la fijación del autor en el primer soporte material. Entonces, esto lo que quiere decir es que el autor que hace el original, ¿no? Le da una cosa, de hecho tiene nombre, se llama aura, ¿no? Crea un aura en ese original que es el primero, precisamente porque es
el primer objeto sobre el que ha plasmado su arte, y luego las demás copias no tienen ese aura. Y eso en derecho se valora. Por eso cuando se hacen unas copias limitadas de fotografía Sí, desde o luego. cosas de estas, ¿no? Y en el mundo del... Hay un podcast por ahí que he visto, ¿no? ¿Cómo se llama este podcast? Bueno, muy famoso, ahora me acuerdo el nombre, que hablaban precisamente del lujo, ¿no? Y que realmente una de las estrategias del lujo es esta misma, es limitar, y que de algo que podrían hacer casi de forma infinita, hacen número limitado para subir el valor. Y Claro. que únicamente sea accesible para una determinadas personas y no para todo el mundo, ¿no? Esto es interesante. Dos cosas que quiero añadir. Volviendo al tema de la inteligencia artificial, que me ha parecido, he leído ayer una noticia que me ha parecido muy interesante, que ¿sabes? Tú te has enterado que ChatGPT tiene como dos suscripciones, ¿no? Una de 20 euros, ¿no? Que yo es la que tengo, y luego tiene otra suscripción de 200. ¿Ah, sí? Sí, tiene una de suscripción de 200. O sea, porque, por ejemplo, la mía, la de 20 euros, sigue estando limitada. Yo nunca he llegado a la limitación, pero la uso bastante, ¿eh? Pero no he llegado a la limitación, pero la tiene, no sé en cuánto llega. La de 200 es ilimitada y te permite hacer más cosas, ¿no? Bueno, pues ayer ha dicho Sam Altman que está siendo poco rentable la de 200 por la cantidad de uso que está teniendo. O sea, que ¿Ah, está sí? hiperusada. O sea, está muriendo de éxito. La de 200, ¿eh? O sea, que la están empezando a contratar empresas tal y cual, te permite hacer tantas cosas que le están sacando un rendimiento tal que los servidores de OpenAI están saturados y que realmente están perdiendo dinero por el excesivo uso de la suscripción de 200 euros. Pero, O sea, ¿y que pierden flipa, dinero por el tema energético o qué? Claro, porque realmente está tan usada que realmente requiere una cantidad de recursos que las hacen palmar pasta. Que el otro día escuché una noticia que me dejó ojiplático, que están planteándose en muchos países volver a construir centrales nucleares por el tema de la IA, porque no hay energía suficiente para dar cobertura a los centros de datos. Porque Totalmente. Y de consumen hecho, tanta energía que no vale, o sea, y de hecho renovable, dicen tal. que están planteándose a ponerla justamente al lado de los servidores de inteligencia artificial para que chupe directamente. Yo tengo una cosa, yo la uso muchísimo, te digo, yo me dedico a temas de programación y tal en mi trabajo, y yo estoy pegando una evolución en mis trabajos alucinante. O sea, alucinante. O sea, parece que trabajo con un equipo de 10 personas. O sea, Sí, sí. y es por ChatGPT, es una pasada, una auténtica pasada. Yo estoy flipado. Bueno, esto por una parte. Por otra parte, volviendo al tema del arte. No sé si conoces a un tal Antonio García Villarán. Sí, sé quién es. ¿Sabes quién es, no? Es un Pues tiene un youtuber concepto que muy hace vídeos de interesante. arte y tal. Lo que pasa es que De arte y tal. me gustaba porque criticaba mucho el arte moderno y tal y cual, pero luego me he dado cuenta que critica todo, realmente. No sé. Sí, a Dalí lo pone como un trapo y tal. Pero tiene un concepto que me interesa mucho, que sí que creo que llama, ¿cómo le llama? El spanarte. ¿Creo que es spanarte? Sí, he visto el vídeo, yo creo. Esparte o bueno, lo que él dice que realmente que lo que hay es pero lo de spanarte lo dice por amparte, Amparte, sí. Amparte, sí, el amparte. El Amparte. amparte es porque es el AMPA, ¿no? El arte, el arte en el AMPA, ¿no? Sí. O como el AMPA usa el arte, ¿no? Entonces dicen, por ejemplo, él dice el ejemplo de lo que tú comentabas, del plátano, ¿no? Y dice, claro, muchas veces en este tema de que no sabemos qué es arte ni qué no es arte, porque por ejemplo, pues el plátano colgado en una pared, según él es parte de libro, lo que hace es que, claro, es muy interesante usado por el AMPA para subir de precio algo y permitir hacer transacciones ilegales. No, claro, y para ahorrarse impuestos. El mayor Claro. puerto seco del mundo, o sea, de duty free, como digamos, tú sabes que en los aeropuertos tienes una parte que es libre de impuestos, ¿no? Sí. Y eso no solo está en las tiendas de los aeropuertos, hay puertos marítimos donde hay una zona libre de impuestos gigante donde pues tú puedes entrar y comprar cosas y luego te las mandan de ahí, por ejemplo en Panamá hay una, en la ciudad de Colón hay un puerto gigante a la salida del canal de Panamá. Y tú puedes entrar a la zona franca, comprar algo y cuando llegas al aeropuerto te lo tienen ahí y tal. Y no tienes impuestos, ¿no? Pues, perdón por la discreción, el puerto seco más grande del mundo, si no me equivoco, está en una estación ferroviaria de Ginebra y es un almacén de obras de arte. Y lo utilizan para acumular obras de arte y ahorrarse impuestos. No, es que es tremendo porque es muy interesante lo que dice él, claro. Dice, por una parte, más allá de que digo, aprovechando toda esta discusión filosófica, científica, de lo que es el arte, lo que no Claro. es el arte, el AMPA lo usa en su provecho. Y dice, que no sabéis si es arte. Pues yo te digo que este plátano vale 2 millones de euros Claro. y me facilita una transacción económica que Claro. de otra forma, a nivel de transacción en banca y tal cual, es imposible. Echa la ley, echa la trampa.
Es lo que te digo, el mayor museo del mundo nadie lo puede visitar, a menos que sea para comprar, porque está en un puerto de estos libres de impuestos, creo que es en Ginebra. Tienen un vídeo los de VisualPolitik que tiene unos años que está muy bien hablando del tema este. Pues solo una cosa por terminar, porque llevamos 1 hora y media, hemos vuelto a nuestros orígenes, don Blas, Sí. de hacer podcast largos. Es verdad que este podcast es inabarcable de alguna manera, ¿no? Es un podcast que la idea es muy tal. Pero creo que queda un poco desbalazado el tema de por qué hemos metido a capón el tema de la Navidad, ¿no? En todo esto, ¿no? Y bueno, pues básicamente lo que queríamos con el día de la Navidad es, y también apoyándonos, ¿no?, en el libro de Carl Wilson, es realmente cuando algo se hace excesivamente popular, si es arte, ¿no? Este arte popular, ¿no? Como en la Navidad, que cada cual tenemos en nuestra casa una cantidad de adornos, ¿no? No de adorno, que ese chiste es tuyo. Sí. Tenemos una cantidad de adornos, eso realmente es arte, no es arte, es decir, el arte popular es arte, no es arte, ¿hasta qué punto? ¿No? Entonces queríamos meter el tema de la Navidad porque estaba muy cerca en el tiempo. Claro, es que para adorno la Navidad, ¿no?, es manipulación de masas. O sea, es un instrumento político del consumismo y de Disney, concretamente, que para él era el hombre más peligroso del mundo, que controla nuestras vidas y que hacen que sigamos alienados mientras consumimos y somos esclavos del capitalismo. O sea todo eso. Claro, yo no estoy muy de acuerdo tampoco, pero bueno. Y además, pero hay elementos que sí que parece, digo, ¿en sí, qué está momento muy bien tirado, claro. ¿En qué momento se ha sustituido la Sagrada Familia, el Niño Jesús y todo esto? ¿En qué momento se ha sustituido por Papá Noel y el Espíritu de la Navidad? El Papá Noel de Coca-Cola, además. Sí, no, por supuesto. Y todo lleno de guirnaldas, ¿no? O sea, es decir, bien, o sea, coges elementos cristianos, luego otros no tienen nada que ver con el cristianismo, haces ahí una mezclanza tal, y todo encaminado a comprar muchos regalitos. Sí. Que también tiene su base, ¿no? Que realmente dice que había, ya los antiguos romanos intercambiaban regalos en la época del Sol Invicto, todo esto, ¿no? Pero bueno, pero no deja de ser curioso, ¿no? Como realmente aquí sí que parece que de repente la Navidad en algún momento nos la han cambiado, ¿no? Parece lo mismo, pero es distinto. No, claro, totalmente. Yo lo que no estoy de acuerdo es en el uso político, la típica mano negra que nos manipula el Club Bilderberg y ¿sabes? Yo creo que es mucho más natural, que hay que reconocer que el fondo del ser humano no es tan bueno como nos creemos, y que cuando tú dejas cierta libertad, pues al final consumes compulsivamente y las empresas lo utilizan para sacarte dinero, pero eso no quiere decir... Y luego otras cosas que son más naturales, ¿no? Es decir, nos movemos en una sociedad, es un poquito por acentuar lo que tú estás diciendo, ¿no? Vivimos en una sociedad postcristiana, ¿no? En el que por una parte a las empresas, a todo el mundo le interesa esa época, incluso estéticamente nos gusta, que haya lucecitas y tal, ¿no? Que un día sí que explicamos el origen de las luces, tanto de la Navidad como que tiene un origen judío, bueno, todo esto es muy interesante. Pero bueno, nos gusta la Navidad y tal, pero de repente una sociedad post-cristiana, y hay gente que es atea, a la que le toca un poco las pelotas el tema navideño cristiano, por lo cual cogemos determinados elementos de la Navidad, al menos de forma estética, pegamos un pequeño cambiazo para que no huela tanto católico o no huela tanto cristiano, no, claro. y la gente está muy bien los hecho, ritos. Además. Claro, y no lo hago desde una perspectiva de club bilderbergiana, como dices tú, sino únicamente para seguir vendiendo. Y somos empresas multinacionales y queremos seguir vendiendo. Y ya está. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo, y que no es la Navidad, que toca muchas ampollas. En Europa o en España, el Black Friday. El Black Friday no tiene ningún sentido en España. Es decir, si no se celebra el Día de Acción de Gracias, que el Black Friday lo que hacían era un día, el día después del Día de Acción de Gracias, que tiraban los precios, que es aquí como en Reyes. Aquí las rebajas llegan el día después de Reyes. ¿Por qué? Porque todo el mundo se ve obligado a comprar para Reyes, y al día siguiente las empresas ya bajan los precios para seguir vendiendo, ¿no? Porque la gente se ha dejado los dineros. El Black Friday funciona de la misma manera. Día de Acción de Gracias, la gente tiene la costumbre de hacerse regalos, y ya al día siguiente pues cogemos y bajamos los precios para llegar a cuadrar los números y que pasemos de números rojos a números negros, ¿no? Que es lo que se basa. Vale, eso tiene un sentido americano. No tiene ningún sentido en España o en Europa, porque no se celebra el Día de Acción de Gracias. Entonces, de alguna forma, pero es tan útil, es tan interesante desde un punto de vista económico, que calzo el día de Black Friday, aunque aquí esté como de alguna forma descontextualizado. Claro, pero a mí me parece un poco infantil echarle la culpa a un poder oculto de por qué tal. No, yo estoy contigo, Y creo que se puede ser responsable en el consumo y vivir en una sociedad consumista, ¿no? Si tú a lo mejor hace falta educación, hace falta, no lo sé. Sí que
Yo quiero pensar que el ser humano es capaz de mirar en su interior y decir, mira, tengo un monstruo aquí, como yo se lo digo a mi mujer, le digo, vas a desatar tu furia compradora, o no, digo, tienes una furia compradora dentro, tenla, ¿no? Es como lo que decían del que va en el elefante, ¿sabes? O sea, no la paradoja, sino la parábola esa de que nosotros vamos subidos en un elefante, ¿no? Y el elefante son tus emociones primarias que te intentas llevar hacia un sitio y tú intentas pararlo y no puedes, ¿no? Sí. O también hay otra que es que dicen el perro. ¿Cómo es? El perro emocional. ¿No has escuchado esa? Que tiene pues es un perro racional que mueve un rabo emocional, ¿no? Entonces nos hemos convertido en lo contrario, en el rabo emocional que mueve al perro racional. ¿Sabes? Entonces al final. Totalmente, pero fíjate que la primera imagen ya también fue de Platón, ¿no? Que es el auriga con los dos caballos, ¿no? Con el concupiscente y el racional, ¿no? Entonces como que realmente tienes que manejar esos dos caballos. Al fin y al cabo volvemos a lo mismo, son las mismas imágenes de siempre, de alguna forma, ¿no? Y estoy de acuerdo lo que dices, por eso decía que esta gente que hemos hablado tanto de ellos hoy, ¿no? Como de Adorno y Horkheimer y toda la escuela de Frankfurt, detectan bien un problema pero no ponen ninguna solución. Yo estoy contigo. O sea, prefiero una sociedad que me da el móvil y que me trata como adulto, aunque sea muy complicado, y sé yo el que tiene que elegir cómo uso el móvil, a una sociedad que no me da ni tan siquiera el pan, ¿no? O sea, claro. Es mucho más complicado, ¿no? O sea, realmente estoy contigo. O sea, tenemos que tener la capacidad de manejar nuestros gustos, nuestros impulsos y todo esto. Claro. Pero yo creo que sobre todo lo que sí que es interesante es esa idea de que la tecnología no es inocua, de que la tecnología no es neutral. Ya. Esto es lo que hablábamos antes, es dialéctica, porque no puedo decirte que no ni que sí, claro, o sea, al final, ¿no? Es una contraposición de ideas que son válidas las dos, digamos, ¿no? Sí, y que a lo mejor como sociedad, y me consta que se está haciendo en los coles y tal, a lo mejor como sociedad necesitamos repensar esto y empezar a educarnos en el control a la tecnología. Sí, deberían de empezar. Como los controlamos, claro, como los controlamos en otro tipo de cosas, ¿no? Es decir, anda que no nos controlamos, nos enseñan anda que no está de moda ahora el fitness, y nos enseñan a controlar la boca y comer y no comer tanto hidrato de carbono, ¿no? Está muy de moda. Y aprendemos, y hay gente con los cuerpos estupendos, no es mi caso, pero hay gente que lo logra. Pues esto mismo, a lo mejor hace falta esa educación con las redes y con todo esto. Y también me consta que cada vez es un movimiento más amplio el que está avisando, y propios youtubers, entre otros, avisando de los peligros del uso de las redes, del uso de la tecnología y del mal uso de la dopamina, ¿no? O sea, cada vez hay más voces que te van en este camino. El otro día, macho, fíjate que yo renegaba de Freud y del psicoanálisis y tal, pero te voy a contar otra cosa que me ha hecho bajarme un poco del burro. El otro día vi un vídeo de Escotado hablando de Freud. Y decía que uno de los grandes valores que tenía del psicoanálisis, aunque no sea científico o lo que tú quieras decir, ¿vale? Pero puso de manifiesto que tenemos un interior un poco ponzoñoso, o no ponzoñoso, sino simplemente un interior que tiene ideas, miedos, o que persigue ciertos anhelos que no son socialmente aceptados, ¿no? Por eso habla siempre de cosas sexuales, tal y cual, ¿no? Y dice, pues, por ejemplo, si no hubiera existido Freud, las mujeres no podrían ir a decir que no son capaces de llegar al orgasmo porque es una cosa de la que no se podía hablar, o cosas así sexuales, ¿sabes lo que te digo? Entonces, digamos que eso fue gracias a... Entonces yo creo que hace falta un Freud moderno que nos diga, mira, tu ego interno, tú tienes un problema de psicoanálisis que es que no controlas tus impulsos por lo que tú quieras, ¿sabes? Por lo que me da igual que te alimentes, pero que hay una realidad, que tú tienes algo interno, un trauma infantil o lo que tú quieras, que hace que no seas capaz de controlar tus impulsos por la comida, tus impulsos por las compras, o que no tengas claro qué es lo importante para ti en la vida, ¿no? Entonces ese melón hay que abrirlo. O sea, en vez de cortar el flujo del consumo, que ahora hay una corriente que quiere involucionar la economía, no sé si lo has visto tú por ahí, que tiene... Sí, por supuesto. Tiene gente muy importante en los gobiernos, hay mucha gente que aboga por parar las máquinas. Entonces, antes que eso, yo creo que también habría que educarnos todos, ¿no? Poner sobre la mesa nuestros traumas. También es algo muy social, muy repetido históricamente, que ante problemas gente que da buenas soluciones y gente que da soluciones de mierda.
Sí, claro, también es habitual. O sea, es decir, que luego, pues eso, las soluciones, las sociedades avanzan tanto en cuanto haya gente que se han corrido buenas ideas y no malas, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Y luego, por otra parte, quiero reivindicar, y este podcast está muy bien para reivindicarlo, y tú estás hablando de ello, ¿no? Poniendo el punto sobre la I o señalando el asunto, de cómo esta sociedad tenemos una tendencia, y nosotros mismos nos suele pasar, de relacionar únicamente la verdad con la ciencia. Y hay otros conocimientos, como es el filosófico, como es el conocimiento, por ejemplo, el psicoanálisis, ¿no? Que no son científicos, ¿no? Es verdad que Freud intentó que el suyo fuera científico y no es científico. No, claro. Otro día hablaremos de lo que es científico y lo que no es científico, ¿no? Pero que son disciplinas o métodos de conocimiento muy interesantes y que aportan mucha verdad, independientemente de que no es todo verdad, independientemente de que no es científico, pero que lo científico no es sinónimo únicamente de la verdad, que hay más formas de acercarse a la verdad que el conocimiento puramente científico. Y de hecho, si solo te apoyas... Si solo te apoyas en ese conocimiento, pues llegas te quedas un poco vacío existencialmente, digamos, claro, ¿no? Es que el conocimiento científico es fabuloso para lo que es fabuloso. O sea, es lo que yo siempre digo, ¿no? O sea, y pongo un ejemplo muy tonto y ya con esto nos despedimos, que llevamos casi 2 horas ya, ¿eh? Pero digo, claro, o sea, el conocimiento científico es un tipo de conocimiento concreto, pero que no me vale para todo. ¿Por qué? Porque ¿para qué vale claramente? Por eso digo yo que es una ciencia sencilla. Pero para ser feliz no te vale, que ser intrínculis de todo. Claro, pero me refiero a algo en esta misma línea. Pero digo, es muy certero en temas en los que únicamente se está estudiando lo que es la materia, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene libertad. Entonces la materia, si tú tiras una piedra desde el quinto, pues va a tener una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado y la piedra no va a poder decidir, por lo cual es tan certero, por eso acertamos tanto en la física. Claro, en el instante en el que metemos cuestiones subjetivas como la propia libertad humana, ya en los temas en los que entra la libertad humana, pues ya las ciencias empiezan a fracasar. ¿Por qué? Porque hay libertad, precisamente. Claro. Esto es discutible, ¿eh? Porque hay muchos gente que ahora mismo en las nuevas teorías piensan, teorías darwinistas y tal, muchos autores piensan que realmente la libertad no existe, sino que estamos predestinados de alguna forma, o que realmente estamos como de alguna forma tomamos decisiones que no son libres, que nuestro cerebro las toma por nosotros. Es un tema también muy complejo. Sí, eso pero es un tema de la ciencia y tal. Son también las aporías famosas de Kant, y Kant dice que realmente la libertad no se puede demostrar que la tenemos, pero hay que vivir como si la tuviéramos, ¿no? Hay un experimento neurológico que dice que tu cerebro da la señal antes de que tú decidas. Estamos diciendo... hay un experimento famoso que tú tienes que apretar un botón y antes de que y cuando tú lo decides dices y antes de que tú hagas la decisión consciente con unos electrodos ellos ven a qué botón le vas a dar y entonces llegan a la conclusión de que el libre albedrío pero aquí entramos en otro tema. El que tú seas consciente ya, eso implica que eso tú no hayas tomado la decisión. Claro. O sea, pero se supone que el yo está en la corteza prefrontal. Bueno, va por ahí. Es un tema para discutir, claro, no es una verdad. Un tema a discutir y que es muy complicado y que y que eso que decimos no resuelve por completo tampoco la cuestión, ¿no? Bueno, dicho esto, lo que quiero decir es que únicamente en aquellos puntos en los que entra la libertad, en los que entra la subjetividad humana, por definición la ciencia va a ser menos exacta, más difícil, no va a ser ciencia. Claro. Vamos a tener que acercarnos a través de otros lugares, de otras disciplinas, de otras formas de conocimiento. Por lo cual la ciencia, del arte. Esto no es una cuestión... Claro, el arte, por ejemplo, la religión incluso, ¿no? Por eso digo que no estoy diciendo únicamente que la ciencia... no quiero tirar por tierra la ciencia. No, pero precisamente para valorar la ciencia tenemos que decir cuál es su hábito de conocimiento. Su ámbito es es un ámbito determinado, concreto, amplísimo, claro. Por otra parte. Y que nos permite ser más longevos, tener una calidad de vida fantástica y muchísimas cosas fantásticas. Pero hay otras que sencillamente le exceden, no forman parte de su ámbito de estudio. Esto me gusta mucho, realmente... lo explica muy bien mi amigo Jodorowsky, que he tenido una relación de amor-odio con él. Primero de pequeño, los primeros libros que leí cómics eran de Jodorowsky, me gustaba mucho. Luego cuando empecé a conocer lo de la psicomagia pensé que estaba chalao y ahora me he vuelto a reconciliar con él y creo que tiene una sensibilidad fuera de lo común para este tipo de cosas. Y una de las cosas que explica precisamente es, Jodorowsky es chileno, se fue a Francia
y Sí. fue uno de los del movimiento dadaísta, me parece. Era un movimiento surrealista, ¿no? Sí, Del pero arte y teatro. iba más allá que el dadaísmo, como tenían Sí, ¿no? la escuela Pánfila o algo así, no sé, algo Que así. era con un Nombre así español raro. también. ¿Cómo se llamaba? El del el milenarismo va a llegar. El del Ciudad Rodrigo, este poeta y dramaturgo, no me acuerdo ahora el nombre, sí, sí No que me dice. acuerdo ahora. No me acuerdo el nombre. Pero claro, todo lo que hace lo hace desde un conocimiento profundo de la filosofía del arte y de las religiones. Y entonces, por ejemplo, tiene un texto donde explica lo que es para él el sentido de la vida. Y él dice claro, que tenemos un centro intelectual, un centro emocional, un centro espiritual y un centro sexual. Lo explica él, que bueno, Sí. lo explica un poco como quiere, pero está bien tirado. Entonces te dice que no puedes resolver preguntas intelectuales o preguntas emocionales desde otro centro. Entonces andamos cojos por la vida, ¿no? Entonces, en cuanto al arte, estos movimientos surrealistas lo que tratan es de deshacerse del formalismo en el arte. Por eso lo de la psicomagia, que es un poco psicoanálisis con arte y tal, al principio te suena tan estrafalario. Pero creo que Sí. lo he llegado a entender que lo que intenta es conectar con esa esencia emocional y dejar de lado todo lo formal, ¿no? Y entonces, eso, lo que te quiere decir es que para ser feliz, para ser una persona completa, tienes que conectar con esa parte no racional, no científica que todos tenemos y que desde que empezó, desde la escuela de Círculo de Viena, digamos, no sé, se ha perdido un poco, ¿no? Con el cientificismo y todo esto. Totalmente. Se llama Fernando Arrabal, ¿vale? Fernando Arrabal, menudo crack. Que El tenía autor. Vale, una borrachera infame, una ¿no? En el programa ese. borrachera. Verdaderamente. Ha hecho uno de los momentos más gloriosos del cine, de la Que quiere televisión decir española. que es curioso que en los podcasts suelo defender este punto de vista y yo soy la persona más científica del mundo, pero por eso mismo creo que he estado muchos años en un error y que lo empiezo a ver ahora, que hay una Claro, parte de la realidad que no va por ahí. de alguna forma creo que es lo normal y que a todos nos pasa, que estamos de alguna forma todos, por eso decía, que estamos todos metidos en ese cientificismo, que estamos en una sociedad cientificista, entonces Sí, claro. creemos que la ciencia o ha dado todas las soluciones o va a poder darlas, o que es cuestión de tiempo, ¿no? Somos Es lo que hijos de pensamos nuestro habitualmente. tiempo y de Elon Musk. Claro, exacto. Pero Elon Musk. pensamos mucho el tema este, es decir, vale, por ejemplo, sobre el amor, ¿no? Decimos, ¿no? Pues, ¿qué puede decir la ciencia sobre el amor? Decimos, bueno, por el amor, pues sí, te va a hablar de dopamina, de oxitocina, de muchas cosas, ¿no? De atracción, de perfección, de que mis cromosomas son compatibles con los de la chica que me gusta, o viceversa, bueno, cosas de estas, ¿no? Pero de fondo del todo no va a poder nunca definir qué es el amor. Como por ejemplo puede hacer un poeta, ¿no? Un poeta se va a acercar al amor y va a decir cosas que un biólogo no va a ser capaz, ¿no? Claro, lo que decimos con esto únicamente es eso, lo que estamos diciendo únicamente es que la sociedad en la que vivimos nos hace pensar que la ciencia es la explicación total y Claro. lo que no ha llegado a la ciencia sencillamente es porque la ciencia sigue evolucionando, ya llegará a explicar eso. Claro. Y lo que decimos muchos, y cuesta, es un trabajo importante de estudio, de lectura, de tal, darte cuenta de que hay cosas que por su propia naturaleza caen fuera. Sencillamente. Y eso no es desprestigiar ni estar en contra de la ciencia, es únicamente ser realista de que la ciencia tiene un ámbito muy amplio de estudio, Claro. pero que hay otras cosas que sencillamente quedan fuera. Yo recomiendo un libro que me gusta muchísimo que se llama El Gran Cuadro, que es de un físico famoso que da cursos de física y tal, cual es un máquina. Y su libro el Gran Cuadro va sobre, pues eso, el Gran Cuadro como la perspectiva sobre la vida, ¿no? Y va un poquito más allá de la ciencia, además que está muy bien porque está escrita por un científico de élite. Y te explica una teoría que se llama el naturalismo poético, que dice precisamente que no puedes estudiar el sentido de la vida desde la ciencia porque él lo que dice es que la vida es poesía, que la vida no es reducible o sea, no la vida sino el ser humano, digamos, o sea, no la vida como tal, ¿no? O la cultura, Sí. porque es poesía y está en el ámbito de la poesía, del arte o llámalo como quieras, ¿no? Bueno, de hecho, y ya terminamos con eso si quieres, muy en esta misma línea, y además me gusta porque es algo que he pensado también cuando hemos preparado este podcast. Dos cosas, ¿no? Por una parte, fíjate, Heidegger, el gran filósofo del siglo XX, él terminó básicamente su vida más siendo poeta que filósofo, ¿no? Porque decía que realmente a veces la forma de acercarnos a la realidad verdadera era a través de la poesía, ¿no? O del lenguaje que utiliza la poesía. Y luego algo que nos dijo nuestro profesor de ética en filosofía, también muy interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué
hace la modernidad, lo que hace la filosofía, ¿no? Que es lo que decíamos que hace Sócrates, ¿no? Los universales, ¿no? Coger una idea, ir depurándola a base de muchas ideas. Es decir, ¿cómo cogemos la idea de mesa? Cogemos muchas ideas de mesa, intentamos un concepto que aglutine todas las ideas de mesa, que todas las ideas de mesa sean de alguna forma concernidas por ese concepto o por esa definición. Pero dice que es curioso que entonces aquí lo que hacemos, la filosofía es universal, intenta abarcarlo todo, ¿no? Pero fíjate que luego hay otra gran verdad que hace el proceso contrario y que es muy interesante, que es la poesía. ¿Qué hace el poeta? El poeta lo que hace es que, por ejemplo, vive una historia de amor y tiene una capacidad especial para ponerlo en un poema. Claro. Y él ha vivido esa experiencia que tú ni yo hemos vivido, la ha vivido él. Pero sin embargo, si el poeta es bueno, hace que esa experiencia tan íntima, todos nos sintamos concernidos, ¿no? Cuando tú lees a ese poeta y él abre sobre su historia de amor, de repente dices, joder, si es justo lo mismo que yo he vivido, pero a lo que yo no he sabido darle palabras. Claro. Y este hombre, sí. Pero la historia suya, íntima, de alguna forma, luego se convierte en algo universal. Tiene Fíjate esa capacidad, ¿no? Sí. Y de Claro, hecho, y porque muchas veces... Dime. No, y digo que es el camino inverso. Sí, claro. Sí. Que muchas veces, que cuando hablas de poesía, la gente lo resulta un poco como anticuado, ¿no? Pero esto que tú me dices pasa con las letras de las canciones, porque al final un tipo como un Sabina, por ejemplo, el mérito que tiene no es cantar, que canta mal, son las letras y cómo la gente... Y ya no te voy a Sabina, que ya es muy boomer. Pero, por ejemplo, las letras de reggaetón estas, yo veo a la gente que se sabe la letra. Hay algunas que son un poco demasiado picantonas, que no pasarían el filtro de lo políticamente correcto, pero otras que son más así, bueno, Romeo Santos o rollo de estos así, ¿no? Porque yo te quería y me dejaste y no sé qué tal, y la gente, los chavales y las chavalas lo cantan y lo ponen porque en se su... sienten profundamente Claro. concernidos. Para ellos, de alguna forma, Eso Romeo Santos lo ha vivido con la mujer que lo haya vivido, pero todos los millones de personas que compran sus discos tal y cual han vivido lo mismo con fulanita de tal o con fulanito de no sé cuál, y ven lo mismo, sentir lo mismo que siente Romeo Santos, ¿no? O sea, Claro. que es muy curioso, ¿no? Y le pone palabras a su sentimiento y por eso les llega al alma. Claro. Si no, ¿de qué, no? Y es muy interesante. Y cómo la luego filosofía luego la poesía perrean. se unen aquí. Y luego perrean como hasta perros. el suelo. Sí. Don Blas, 2 horas casi, menos 5 minutos. Bueno, creo que está es un bien. buen momento para dejar aquí el podcast. Muy bien. Que ya siendo hora de cenar. Pues hasta el capítulo 2, como todos, ¿no? Hasta el capítulo 2, yo creo que hace falta. Adorno está pidiendo un segundo capítulo él solo, para él solo además. Sí. Disneylandia, Adorno, la cultura de masas y me gustaría hablar de la propaganda, pero bueno, sí, no nos vamos a liar más para el próximo. Bueno, pues posiblemente puede ser un podcast bonito, además que Ana que no da de sí. También con una derivada política también muy interesante. Sí. Por Así cierto, que nada. el movimiento no era el movimiento Pánfilo que he dicho yo, es el fundador del movimiento Pánico. Pánico, eso, sí, pánico. No Pánico, no, pero Pánfilo. Sé que hay algún pan por ahí, pero no era Pánfilo. Un pan. Bueno, De Narváez. que Pánfilo, Bueno. que ojo, curioso con la palabra Pánfilo, ¿eh? La palabra Pánfilo es el que es amigo, filos es amigo, ¿no? Filosofía, ¿no? El amigo de sabiduría. Pánfilo es el amigo de todos. Yo pensaba que venía de Pánfilo, o sea, pensaba que el origen era Pánfilo de Narváez. Bueno, claro, ese es el significado de ser un Pánfilo, pero Pánfilo Claro. venía antes, claro. Pues Pánfilo es eso, es el amigo de todos. O sea, el que se va bien con todo el mundo es un Pánfilo. Bueno, pues hasta mañana, tío. Hasta mañana o hasta el próximo día que hagamos un podcast. Ahora, Vale, caballero. hasta el próximo especial. Un abrazo. Venga, un abrazo fuerte, chao. Adiós. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million